Capítulo 17. Tenten se deslizó suavemente en su silla en la residencia Higurashi. Había estado viviendo allí el tiempo suficiente para que fuera un procedimiento cómodo. Comer, beber y vivir con Naoto era algo cotidiano para ella desde que Naruto se había ido. Naruto, su nombre le dejó un sabor amargo en la boca, solo de pensar en él. 2 años y no había visto de él piel ni pelo excepto una vez, cuando vino a la tienda de armas a comprar unas gomas. Sin duda por otro truco loco suyo. Tenten ni siquiera podía entender sus propios sentimientos. Sabía que se sentía traicionada porque Naruto no podía compartir nada con ella y, sin embargo, por mucho que intentara negarlo, él siempre estaba ahí para ella, su brillante sonrisa y sus brillantes ojos azules en cada rincón de sus pensamientos metafóricos. No. Fue su culpa. No volveré allí otra vez. Diciendo que deberías comer tu comida. Tenten. ¿Eh? Naoto suspiró. Tenten, estaba diciendo que deberías comer tu comida antes de que se enfríe. ¿Cuánto tiempo la vas a dejar ahí? Tenten removió su sopa de miso distraídamente, su mente permanecía en la cascada de pensamientos de los que tantas veces intentaba escapar. La vida con Naoto no era mala, era placentera y tranquila, cada día mezclándose con el siguiente para crear un patrón perfecto entre entrenamiento y escuela. Tenten había llegado lejos en sus estudios tanto en la academia como en su aprendizaje con el maestro de armas de mediana edad. Se estaba volviendo muy competente en el uso de armas, acertando con casi cualquier arma que pudiera nombrarse en Konoha, pero faltaba algo. Y por su vida, no sabía qué era. Levantó la vista mientras el Higurashi mayor suspiraba de nuevo. Mira Tenten, sé lo que pasa y no tiene sentido castigarte por eso. Naruto ni siquiera está en la aldea en este momento. Los ojos de Tenten se abrieron como platos. No lo es. El dueño de la tienda de cabello castaño levantó una ceja áspera. Ya hace aproximadamente 1 año que se fue. ¿No lo sabías? 1 año. Tenten exhaló lentamente. Él había estado ausente por 1 año y ella ni siquiera lo sabía. Espera, ni siquiera era como si a ella le importara. ¿Por qué debería hacerlo? Él ni siquiera estaba dispuesto a aceptarla como amiga, incluso después de todo lo que habían pasado. De repente, un recuerdo de su tiempo juntos pasó a primer plano en su mente. Así que ya te han traicionado antes y todavía no puedes confiar en mí. ¿Cuándo te traicioné? Escuché sobre el Kyuubi o lo que sea, ¿sabes? No puedo confiar en ti, no con esto. Las lágrimas hormiguearon en el rabillo de sus ojos. Incluso ahora esas palabras todavía la dolían hasta lo más profundo de su ser. Tenía 10 años y, sin embargo, había sido testigo de algunas de las experiencias más duras que la vida podía ofrecer. Crecer en un orfanato donde todos los que te rodeaban eran oponentes, donde tenías que trabajar para conseguir comida aferrándote a tu cordura de una manera que solo un niño podría hacerlo. Incluso cuando era niña, lo sabía instintivamente, no podía expresarlo con palabras, pero el dolor en su pecho fue suficiente para convencerla de que algo andaba muy mal. Gracias por la comida, Naoto-san. El armero solo pudo mirar con simpatía y preocupación mientras la joven se levantaba de su silla, un mero susurro de la gracia que había mostrado apenas unos minutos antes. Era un buen juez de carácter. Había estado sirviendo a la población shinobi durante años, primero como ninja y ahora como proveedor de armas. Podía decir que fuera lo que molestaba a su invitado no era algo que Naruto hubiera hecho. Más bien fue algo mucho más profundo y persistente que eso. Solo podía mirar desde el margen y esperar que fuera lo que estaba afectando a su aprendiz, eventualmente se marcharía. Mientras la joven de cabello castaño salía de la habitación, Naoto captó un pequeño sollozo que resonó como un gong en sus sentidos. Esperaba que Naruto regresara pronto. Por el bien de todos. Gotas de agua golpearon su rostro cuando el viento se levantó, lanzando enormes olas del líquido transparente hacia el aire, grises apagados de agua pulverizada decorando las 2 enormes estatuas que estaban paralelas entre sí. Una cascada rugiente que caía entre las rocas esparcidas como nubes en el cielo.
Era un lugar histórico, que Naruto podía deducir sin que se lo dijeran. No sabía muy bien para qué servían las estatuas, pero una se parecía vagamente a la primera cabeza del monumento al Hokage. ¿Qué estaría haciendo el Shodan Hokage aquí? Mientras Naruto contemplaba sombríamente el interminable torrente de agua que lo rodeaba, intentó recordar algunos de los recuerdos más brillantes de sus recientes escapadas para aligerar su triste estado de ánimo. Su huida de Suna fue triste. Gaara no había querido dejarlo ir, su amistad se hacía más fuerte cada minuto que permanecía en compañía del rubio. Naruto sabía que Gaara se estaba acercando a él. Su compañero bromista estaba llevando el legado de Naruto a su propia parte del mundo, dado que tenía una mentalidad un poco cruel cuando se trataba de hacerle cosas a la gente. Sin embargo, Naruto estaba orgulloso de decir que Gaara era su amigo. Ante ese pensamiento, el Jinchuriki de Konoha se olvidó por completo de los problemas climáticos del día. Oh, había dejado algo terrible en Suna. Sentirían la ira de la mente tortuosa de un niño solitario ahora que tenía una salida correcta para ello. Le vino a la mente un incidente evidente y Naruto no pudo evitar la carcajada que brotó de sus labios húmedos mientras se regodeaba en la nostalgia. Eso es, una pared. Naruto miró con incredulidad a su amigo pelirrojo. ¿A dónde iba con esto? Un muro de arena. A pesar de que Gaara estaba haciendo una broma él solo esta vez, todavía hablaba con una voz monótona. Era un poco más ligero que cuando Naruto habló por primera vez con el chico Suna, pero aún necesitaba mostrar algo de emoción. A veces era como mirar un pez muerto. Sí, puedo verlo. ¿Qué vas a hacer con una pared? Gaara miró fijamente al rubio. Permanecieron mirándose fijamente durante unos minutos. ¿Ahora qué? Gaara se giró para mirar a través de la rendija de la puerta del salón del Kazekage. Mirar. Naruto casi se rinde allí mismo. Una cosa era hacer una broma, pero no era divertido si quien la hacía era tan aburrido como un clavo. Muerto como un clavo también, Naruto se rió levemente ante ese pensamiento, solo para temblar y agitar la mano cuando su compañero volvió su mirada desalmada hacia él una vez más. Los dos niños permanecieron en silencio, mirando y esperando durante unos 10 minutos más. Gaara se sobresaltó ligeramente como si lo que había estado esperando acabara de suceder. Casi de inmediato, las paredes que separaban las 5 oficinas unidas entre sí simplemente desaparecieron. Los shinobi se sentaron congelados en sus escritorios. Uno tenía un bolígrafo a mitad de camino garabateando una palabra, sin duda trabajando en otro trabajo administrativo mundano con el que la mayoría de los ninja parecían quedar atrapados de vez en cuando. ¿En serio, para qué eran los ninjas? ¿Protección estatal o trabajo bibliotecario? Mientras Naruto miraba desde su posición ventajosa, sintió que la arena de Gaara comenzaba a vibrar. Durante las últimas semanas, Naruto se había dado cuenta de que cuando la arena del chico Suna hacía eso, era la única señal de que se estaba riendo. Confía en que Gaara sea la única persona que ríe sin reírse. Ciertamente, muerto como un clavo. Girándose, el Jinchuriki de pelo rubio intentó localizar la fuente del humor de su amigo. Se quedó helado. Él miró fijamente. Tacha eso, Gaara era un genio de proporciones de broma incalculables. El Kazekage estaba sentado encorvado en su silla con respaldo acolchado, el dedo índice de su mano derecha pegado a su nariz y su izquierda rascándose un vergonzoso parche de piel en sus regiones inferiores. Naruto se rió. Por supuesto, los dos tuvieron que esforzarse después de eso. Sin embargo, la imagen del temible líder de Tsunagakure no Sato quedaría empañada para siempre cuando su secretaria le mostrara una foto del incidente a su amiga. Eso no tuvo precio. Naruto estaba tan orgulloso. Riendo de alegría, Naruto saltó hacia adelante desde su posición, con chakra azul impregnando las plantas de sus pies. Aterrizó limpiamente en la yema del dedo de la estatua opuesta que estaba levantada en la posición de sello de Ram. Naruto sentía curiosidad por estas estatuas. Tal vez le preguntaría a alguien más tarde. Por ahora, tenía una misión que cumplir. Había escuchado a un Suna Chunin hablar sobre cierto Orochimaru parecido a una serpiente.
Naruto quería saber a qué se debía todo este alboroto y cuando escuchó las palabras maestro de Jutsu y traidor en la misma oración, corrió a su siguiente ubicación, robando algunos pergaminos de ninjutsu elemental en el camino. La arena de Gaara fue muy útil. Su siguiente destino fue Rise Country. Mientras saltaba de su posición, dirigiéndose hacia el norte, ignoró al equipo de Konoha Chunin que corría entre los árboles a lo largo de la orilla opuesta de la cascada. Ellos, sin embargo, no lo ignoraron. Tampoco ignoraron la dirección en la que viajaba. Z y corte. Sí, lo sé, otro capítulo corto, pero por el lado positivo, mis exámenes van bien y la mayoría terminarán el miércoles de la próxima semana, así que esperen más entonces. Dicho esto, porque casi llegamos a las 300 reseñas y ustedes han sido de gran ayuda, Omarcate. Z en cada generación de juventud de Konoha, siempre hubo un bromista. Incluso desde el principio de la creación de Konoha, cualquiera que viviera allí podía dar fe del hecho de que siempre había alguien alrededor para destruir la atmósfera agradable y tranquila que los aldeanos intentaban construir. O alegrar la perspectiva de algunas personas. Uno de esos bromistas fue Senju Tobirama, quien más tarde se haría conocido en el mundo shinobi como un incomparable portador de Suiton Jutsu y luego como el Nidaime Hokage del País del Fuego. Sin embargo, no era un hombre serio, ni mucho menos. Y su mayor pasatiempo, para enojo de su hermano, era molestar al primer Hokage, su hermano Senju Hashirama. Solo esta vez. No. ¿Pero por qué? Simplemente no. Oh, vamos. ¿Qué podría pasar? Tobi, la última vez que te dejé entrar a ese laboratorio, tu sujeto de prueba, y debo agregar que ella era mi secretaria. Lo que le ocurrió a ella... Mira, no puedes decir nada. El primer Hokage hizo todo lo posible para dejarse inconsciente con la superficie de su escritorio. No importaba si se rompía, simplemente haría uno nuevo. Tobi, Sara se quedó en el hospital pareciendo una sandía por una semana. El hombre de pelo blanco se rió de buen humor. De todos modos debía hacerse un chequeo médico. Siempre es bueno asegurarse de que su personal goza de buena salud, ¿verdad, Mii-san? El Hokage gimió en voz baja. ¿Quién iba a imaginar que construir una aldea podría ser tan complicado? Todo lo que quería era unir a todos los clanes y construir una sociedad amigable y de confianza para las familias que habían conocido la guerra durante un tiempo. Mira, Tobi. No volverás a poner un pie en ese laboratorio, ¿me oíste? Soy tu líder y me escucharás. De alguna manera, Hashirama sabía que se arrepentiría de esas palabras. La sonrisa sardónica que creció en el rostro de su hermano menor fue suficiente para convencerlo de que nunca debería haberle practicado el juego de superioridad a Tobi. Con una sensación de hundimiento en el estómago, observó con cautela mientras Tobi se dirigía hacia la puerta. Sí, Hokage-sama, eso definitivamente no iba a terminar bien. Y por eso no fue una sorpresa que el primer Hokage encontrara a la mitad de su fuerza shinobi desplegada en el hospital, pareciendo a todo el mundo como un grupo de niños mirando un animal que nunca antes habían visto. Estaban totalmente fuera de sí, experimentando sueños que solo ellos podían ver. Senju Hashirama llegaría a temer las mortales pastillas de hidratación de Tobi. Dañaría irreparablemente al clan Nara durante muchas generaciones de la historia de Konoha. Capítulo 18 Naruto saltó hábilmente de rama en rama. Rise Country era un lugar muy hermoso. Incluso cuando tenía 9 años, podía decir que la exuberante vegetación y el pasto hasta las rodillas no se encontraban en ningún otro lugar. Le encantaba dormitar mientras salía el sol, proyectando su luz dorada sobre el mundo, flores y árboles que habían permanecido silenciosos y oscurecidos en las sombras, iluminándose con el resplandor de un nuevo día, brillando y goteando el rocío de la mañana. Era un espectáculo digno de contemplar, uno del que se había enamorado últimamente y no tenía ninguna necesidad de abandonar Rise Country en el corto plazo. Había estado buscando a este Orochimaru en las pocas semanas desde su llegada sin ningún éxito. El nombre del shinobi era tabú en los pueblos y ciudades vecinas y el hombre mismo era tan esquivo como una serpiente en invierno.
Mientras buscaba durante el día, ocupó las horas de su infructuoso esfuerzo intentando aprender el jutsu de viento que él y Gaara habían robado de la biblioteca de jutsu de Suna. Lamentablemente, estaba logrando poco o ningún progreso con ellos. Por alguna razón, simplemente no pudo realizar el Kase no Yaiba y, en su frustración, arrojó el pergamino a un arroyo al borde de una llanura cubierta de hierba por la que Rise era famosa. Renunciando a aprender el jutsu del viento, decidió que para encontrar a este Orochimaru, tendría que llamar su atención de alguna manera. Y así, al estilo típico de Naruto, decidió que su última broma a gran escala estaba en orden. ¿Pero qué hacer? Después de devanarse los sesos en busca de ideas, se le ocurrieron algunas bromas. Podía lanzar otra bomba de pintura como lo hizo en Iwa, pero también quería mantener frescas sus acrobacias. Su segunda idea fue lanzar una enorme bomba fétida. Algo que impregnaría el aire durante unos días seguramente llamaría la atención del legendario shinobi. Terminó tirando esa idea por la ventana también. Por alguna razón, últimamente le gustaban mucho las bombas. Entonces, cuando se enteró de una aldea de Hidden Zone, se encargó de descubrir dónde estaba realmente este lugar secreto. Pero eso lo llevó a otro callejón sin salida y a 2 semanas perdidas buscando algo cuya posición no tenía ni idea. Balanceándose sobre otra rama, se agachó como un tigre, inspeccionando su entorno como un halcón en busca de presa. Si la aldea fuera realmente una aldea ninja, tendría sentido que dejaran algunas huellas, ¿verdad? Grieta. La cabeza de Naruto se giró mientras se giraba para localizar el chasquido que había saltado su oído. ¿Había alguien cerca, o era una ramita o algo parecido? Tal vez podría pedir direcciones. Durante un minuto entero, el rubio permaneció en cuclillas, todo su cuerpo y sus facultades superiores estiradas al límite. ¿Por qué se escondían? Y en ese momento, casi pasó por alto el sutil desplazamiento de chakra hacia su derecha, la señal de que se estaba utilizando una técnica. Lanzándose hacia adelante, el Jinchuriki de Konoha rodó antes de ponerse de pie, una bola de fuego ya brotaba de su boca abierta. Los árboles a su alrededor se iluminaron con el resplandor del fuego cuando el Goukakyu pasó rugiendo, quemando la hierba y encendiendo el follaje donde quiera que tocara. Naruto no era tan estúpido como para creer que su atacante había sido atrapado por eso. Dios sabe que había hecho demasiadas suposiciones en las peleas anteriores. No volvería a cometer el mismo error. Mientras los segundos pasaban en silencio, el anfitrión del Kyuubi analizó la situación lo más rápido que pudo. Su oponente era hábil. Ese jutsu de viento que había esquivado tenía una cantidad increíblemente pequeña de chakra que lo aumentaba y, sin embargo, la destrucción que provocó fue nada menos que asombrosa. Se había cortado un corte limpio en la tierra con la precisión del bisturí de un cirujano. Pero eso no fue lo único que sobresaltó al rubio. Este shinobi fue lo suficientemente bueno como para dejarlo caer. No se dio cuenta por completo del ataque hasta que sintió la liberación de chakra asociado con el jutsu de viento que se había utilizado. No solo eso, sino que incluso ahora, no podía detectar a la persona en absoluto. En su estado de adrenalina, el rubio cometió otro error que volvería en su contra. Pero además, sería la causa de un crecimiento extraordinario. Naruto escaneó los alrededores, su cabeza giraba en todas direcciones, haciendo que su cabello girara alrededor de su cabeza como una hélice. No pensó en comprobar el suelo ni el cielo, y eso fue lo que lo hizo vulnerable. Incluso con sus sentidos extendidos lo más posible, había técnicas que podían usarse fuera de sus sentidos, técnicas simples pero mortales. Algo frío y dolorosamente fuerte se apoderó de los tobillos del Jinchuriki, un agarre parecido a un vicio, amenazando con arrastrarlo hacia una muerte oscura y siniestra. Pero Naruto ya no era el novato que alguna vez fue. Reconoció esta técnica. Él mismo lo había usado suficientes veces. Canalizando una enorme cantidad de chakra a sus pies, deslizó suavemente uno de sus wakizashi atados a su espalda fuera de su funda, un torrente de viento girando alrededor del acero mortal de la hoja, el ojo de zafiro del dragón brillando peligrosamente a la luz del sol. Balanceándose hacia abajo, Naruto empujó un gran trozo de chakra del Tenketsu en sus talones.
El agarre en sus tobillos se aflojó inmediatamente, las manos desaparecieron antes de que pudiera vislumbrar los apéndices fantasmales. Mientras volaba hacia la corteza de un árbol, Naruto no tuvo tiempo de comprender su situación. Algo golpeó su brazo, un fuerte crujido resonó entre los árboles cuando el hueso cedió. Naruto jadeó por el dolor, pero no hubo tiempo para defenderse del repentino ataque que golpeó cada centímetro de su cuerpo. En un par de segundos, registró una miríada de golpes golpeando su cuerpo, su impulso totalmente redirigido. Mientras caía al suelo cubierto de hierba, con la espada sostenida en todo el brazo, giró y el borde de metal brilló a la luz del sol mientras cortaba a su atacante. Su Wakizashi se detuvo en su camino, habiendo quedado atrapado en el mismo objeto que había intentado cortar, y en ese momento, cuando Naruto aterrizó bruscamente en el suelo, vio a su atacante por primera vez. Sus dos atacantes eran idénticos. La misma piel blanca de porcelana, como si hubiera sido blanqueada tan a fondo que incluso el tono blanquecino se había apagado. Los pómulos de su oponente eran altos y afilados, acentuando los orbes serpentinos y de un amarillo enfermizo que miraban cruelmente al joven preadolescente. Podía sentir la malevolencia en el shinobi, cabello largo y negro cayendo en cascadas sobre sus hombros, un colmillo púrpura en forma de arete colgando de su oreja derecha y una sonrisa maliciosa que extendía la sombra púrpura de sus párpados superiores. Entonces este era Orochimaru, lo típico es que encontraría a Naruto antes de que Naruto tuviera la oportunidad de encontrarlo. ¿Qué, joven Uzumaki, estás haciendo buscándome en mis dominios? Las entrañas de Naruto se retorcieron ante la voz arrastrada que escapó de la boca del ninja. Si necesitaba alguna prueba de por qué a este hombre se le llamaba la serpiente de los Sannin, entonces no necesitaba buscar más. Sé, ¿cómo sabes mi nombre? El hombre ladeó la cabeza, la imagen de una cobra considerando su última comida. Una vez fui un ninja de Konoha. Cada shinobi en ese lugar maldito sabe quién y qué eres. El segundo cuerpo del legendario shinobi se derritió en barro, el Wakizashi de Naruto se deslizó a través de la tierra cuando llegó primero al suelo con la empuñadura. Naruto exhaló temblorosamente. Fue un clon. Cloqueando ante la falta de respuesta del rubio, Orochimaru dio un paso adelante ligeramente, su gracia y elegancia le recordaron extrañamente al Jinchuriki Amaterasu Anko. Bien. Naruto apretó los dientes ante el dolor que palpitaba en su brazo izquierdo. El hueso estaba gravemente roto y parecía que todo el apéndice estaba en llamas. Mientras luchaba por responder la pregunta del serpiente shinobi, no notó el brillo rojo que comenzó a girar alrededor de su muñeca. Orochimaru, sin embargo, no lo hizo. Escuché que sabías muchos jutsu, así que vine a pedirte algunos. Orochimaru se quedó helado en shock. Su expresión era de perplejidad. Él, enseñando jutsu. ¿Qué era él, una especie de Konoha Jounin Sensei? Pero luego se rió, el sonido asqueó al rubio maestro de bromas hasta la médula. Había algo muy mal en toda esta situación. Estaba golpeado y destrozado, tendido a los pies de uno de los ninjas desaparecidos más infames de todos los tiempos y fue en ese momento que Naruto realmente reconoció su locura infantil. ¿Realmente había pensado que este remanente de un criminal humano le enseñaría algo? Si los shinobi normales protegían sus técnicas con sus vidas, ¿por qué entonces pensó alguna vez que Orochimaru, entre todas las personas, alguna vez le enseñaría algo? Dos iguales, pensó. Tanto él como la serpiente de los Sannin eran parias de sus sociedades originales, uno rechazado por razones que ni siquiera conocía y el otro, expulsado por razones envueltas en misterio. El rubio estaba muy equivocado. Este hombre fue expulsado de Konoha por una razón, era obvio que el Sandaime era un líder capaz, por mucho que odiara admitirlo. ¿Crees que te enseñaría algunos de mis jutsu solo porque viniste y me lo pediste? En un instante, toda alegría desapareció de los ojos del serpiente shinobi. Naruto encontró un puño enterrado en su estómago que lo hizo caer otro par de metros, su pierna atrapó el tocón de un árbol mientras caía. La lealtad debe ganarse, Uzumaki-kun. Si quieres aprender de mí, demuéstrame que lo vales. Demuéstrame que tienes lo necesario para aprender lo que yo puedo enseñar.
El brillo calculador con el que Orochimaru lo miró envió un escalofrío de miedo por la columna del civil de Konoha. Realmente era un niño estúpido, infantil e inmaduro. Y mientras observaba al líder Otto girarse y alejarse de él, con el cuerpo dolorido y maltratado, una rabia como nunca antes había sentido surgió dentro de él. Lo había humillado, total y de la peor manera posible para el joven. Sus experiencias lo habían guiado por su tórrido camino, obstáculos y cráteres bordeaban su camino en todas direcciones. Las amenazas de muerte penden sobre su cabeza y el miedo a su propia muerte aumenta cada pocos días. Pero había esperanza. Imágenes pasaron ante sus ojos, su forma desplomada en un parche de hierba alta, su pierna derecha descansando torpemente sobre el tocón del árbol que acababa de golpear. De pie sobre la cabeza del Yondaime Hokage, disfrutando del calor del sol poniente, la ligera brisa alborotaba su cabello. Acelerando por el centro de un río, gotas de agua cristalinas caían a su alrededor con dos enormes olas separándose a cada lado. Flotando en el aire, sonriendo a la extensa ciudad de roca que sería la próxima víctima de su mente aburrida. Pero una imagen permaneció más tiempo que el resto. La imagen de tres Konoha Jounin riéndose a carcajadas ante la cara pintada del Raikage. El calor aumentó en el corazón de Naruto. Ahora se dio cuenta de lo que Shizuya había estado tratando de decirle mientras le mostraba cómo rastrear, lo que se había propuesto mostrarle en lugar de explicarle. Shisui le había pedido que matara al ciervo no porque no pudiera, bueno, tal vez no pudiera, pero esa no era la razón principal. Una sonrisa apareció en el rostro del rubio. Su mente olvidó por completo el dolor punzante en su cuerpo. No vivió para luchar, pero luchó para vivir. Tenía que sobrevivir de la mejor manera que pudiera, e inconscientemente, eso era lo que había querido cuando le pidió por primera vez al Sandaime que le enseñara técnicas ninja. Si mató fue porque tenía que hacerlo. ¿Se quedaría sentado y se dejaría destruir? No había manera de que dejara que eso sucediera. Y le debía a Shisui superar sus problemas y mostrarle al mundo que él no era el Uzumaki Naruto que pensaban que era. Su sonrisa se volvió cruel. Orochimaru todavía lo había humillado. Por eso pagaría. De pie temblorosamente, el rubio se cepilló, limpiando el pequeño rastro de saliva y sangre que se escapaba de la comisura de su boca. Con la voluntad asegurada y la determinación grabada en piedra, no se detuvo a contemplar por qué podía caminar sin sentir dolor alguno en el cuerpo ni en el brazo derecho. Tenía una deuda que pagar. 1000 veces. XXXXXXXX Konoha realmente era un lugar hermoso en pleno verano. Como lo implica el nombre de la villa, la aldea ninja capital de Fire Country era una extensión muy verde, con árboles y pasto en abundancia en todas partes donde elegías mirar. Pero esa no fue la única razón por la que Konoha recibió su nombre. Se decía que el Shodai Hokage, Senju Hashirama, plantó y nutrió la vegetación del propio Konoha. Se decía que su habilidad con su línea de sangre era tan grande que podía repoblar bosques áridos por sí solo. Konoha Shinobi era una parte orgullosa de este bastión del país del fuego, protegiendo y ayudando donde podían y con el tiempo, se habían convertido en la potencia militar más capaz del continente. Esto los había vuelto complacientes, peligrosamente, y aún así la actitud laxa generó una cantidad de ninjas extraordinarios de todos los ámbitos. Clanes que antes eran desconocidos, familias sencillas que se habían unido al comercio ninja para ganarse la vida y protegerse, comenzaron a formar sus propios estilos únicos. No había ninguna rigidez en el sistema Jutsu y esta libertad dio origen a una gran variedad de técnicas exclusivas solo de Konoha. Cada campo de los shinobi había progresado de maneras que nadie podría haber previsto en los primeros días. Uno de esos shinobi fue Yui Kurenai. Especializada en genjutsu, era la mejor opción para un ninja de apoyo en cualquier equipo, ya fuera un escuadrón de Jounin o Chunin, podía encajar fácilmente y con un efecto mortal. Ella era una de las novatas Chunin más destacadas de su generación y estaba siendo promocionada como una candidata potencial para Jounin en los próximos 6 meses. Sus habilidades se desperdiciaban con demasiada facilidad como Chunin y la administración quería colocarla en una posición de liderazgo.
ya sea enseñando a la próxima generación sus habilidades para difundir su especialidad o eliminando a los oponentes más temidos del país. Pero todo eso estaba lejos de su mente en su situación actual. Kurenai acababa de regresar a Konoha junto con sus dos compañeros de equipo Raidou y Genma. El equipo Chunin de 3 hombres había sido enviado para mediar con Cloud después de los acontecimientos de unas semanas antes. No habían sido un escuadrón genin en su juventud, sin embargo, se estaban convirtiendo rápidamente en uno de los equipos más efectivos del plantel Chunin. Shirano y Genma era un especialista en ninjutsu. Se le podía encontrar constantemente masticando un zenbon entre los dientes, con los ojos mirando perezosamente a quienes lo rodeaban y un pañuelo azul cubriendo su cabeza. Su segundo compañero de equipo, Namiyashi Raidou, era un especialista en taijutsu. De ninguna manera era tan fuerte como, por ejemplo, Maito Gai, sin embargo, sus habilidades no eran nada despreciable. Como sugería su apellido, era un shinobi de movimiento lento y lleno de poder, y él y Genma trabajaron en conjunto con un efecto mortal. Kurenai elogió bien sus habilidades. En una pelea, ella podría retroceder mientras coloca ilusiones sobre sus oponentes, dejándolos vulnerables a ataques desde todas las direcciones. Todos los ninjas, excepto los más fuertes, podían hacer caso omiso de su genjutsu y ella se estaba haciendo un nombre en el mundo debido a sus habilidades únicas. Saludando elegantemente, los 3 Chunin se dirigieron desde la puerta principal hacia la Torre Hokage. Su misión había sido un éxito en su mayor parte. Al menos no había estallado una guerra. Dios. Ese enorme Jounin es un idiota. El zenbon de Genma se movía arriba y abajo mientras escuchaba tranquilamente el discurso de Raidou. Quiero decir, tiene que rimar en cada frase que sale de su boca. Ni siquiera tiene sentido la mitad de las veces. Kurenai hizo una mueca. La desventaja de estar en un equipo con un joven Chunin quejoso. No me mires así, Kurenai. Él estaba diciendo toda esa basura sobre desmayarse mientras pintaba y yo estaba a punto de apuñalarme. Genma se masajeó ligeramente el hombro derecho cuando entraron al distrito del mercado. Raidou, ya deberías saber que hay muchos shinobi en otros países que son excéntricos. Kurenai resopló, muy poco femenina. Lo sé. Pero hombre. Esa tiene que ser la peor peculiaridad que he visto en un shinobi. ¿Crees que estaba realmente loco? Sus dos compañeros de equipo permanecieron en silencio, lo que provocó que el marcado Chunin se inclinara hacia adelante mientras caminaba. Deportes de agua. Eran tan insociables. Lo que quiero saber es qué estaba haciendo Uzumaki en la votación. La cabeza de Kurenai se levantó ante la declaración de Genma. No era propio de él mostrar interés en algo, pero efectivamente su zenbon colgaba flácido de sus labios, con un profundo ceño fruncido. Kurenai levantó la mano para quitarse el suave cabello azabache de sus ojos rojo rubí. ¿Qué estaba haciendo el joven contenedor Kyuubi fuera de Konoha? No solo eso, sino que también se movía en dirección a Rise Country con un propósito y ni ella ni Genma tenían idea de por qué iría allí. Al principio, les pareció gracioso que un niño se moviera sin ninguna preocupación en el mundo mientras Shinobi se movía sin ser visto a su alrededor. Eso solo era buscar problemas. ¿En qué estaba pensando el Sandaime al permitirle salir de Konoha con su condición? Pero cuando se acercaron a los árboles en la orilla opuesta del valle, lo vieron bombear una gran cantidad de chakra a sus pies, tanto que pudieron ver una capa de energía azul impregnando el aire alrededor de sus apéndices. Luego había demostrado una habilidad precisa en el control de chakra, lanzándose al aire usando la técnica Chakra Patch antes de aterrizar delicadamente en la cabeza de la estatua del vástago Uchiha. Kurenai se había sorprendido de que alguien tan joven pudiera lograr semejante hazaña con tanta facilidad. Ella nunca había visto el ejercicio usado de esa manera, ella misma acababa de aprender la técnica y lo máximo que el aspirante a Jounin la usaría era para ayudar a saltar entre árboles. Al llegar a la base de la Torre Hokage, los 3 subieron rápidamente las escaleras hasta el corredor principal de la torre. Apresurándose por el pasillo se detuvieron frente a la oficina del Hokage, Genma avanzó y golpeó deliberadamente el grueso roble marrón. Hola, entra.
Abriendo las pesadas puertas, los tres entraron a la habitación de su líder y se pusieron firmes frente al anciano Hokage. Informe del equipo Genma. Confío en que tu misión haya ido bien. Los tres Chunin no pudieron evitar sonreír ante la calidez en la voz del venerable líder. Hizo que fuera mucho más fácil trabajar en su campo con un superior amable y confiable. Hokage-sama. Según los parámetros de la misión, fuimos aceptados en Komogakure y escoltados al complejo Raikage. Aunque enojado por su terrible experiencia, el Raikage le asegura que no tiene ninguna intención de realizar actividad hostil contra Inokuni en absoluto. Kurenai respiró profundamente. El suave aroma de las hierbas trituradas flotaba ligeramente en el aire. Siempre le daba sueño estar en esta oficina con el calor del día calentando su cuerpo. ¡Excelente! Todo salió bien entonces. Los tres Chunin intercambiaron miradas. Si me permite Hokage-sama. Ante el asentimiento del Sandaime, Genma continuó. Como se indicó en la sesión informativa, Uzumaki Naruto estuvo involucrado en este incidente. Afortunadamente, Kumo no reconoció quién era, aunque habían recibido noticias de Iwa de que Tsuchikage estaba furioso con el hijo del destello amarillo. La escapada de Naruto-san en Iwa ha dejado un impacto en todos los países y mientras regresábamos a Konoha, lo vimos avanzar hacia Rise Country. Saltó y palideció alarmantemente. ¿Qué? ¿Dónde lo viste? La pregunta fue concisa y los tres supieron que era importante. El Valle del Fin, Hokage-sama. El Sandaime se desplomó cansinamente en su silla, las patas de madera gimieron ante la repentina fuerza de su peso. Maldita sea. Jiraiya también está fuera de la aldea. Kurenai apenas captó las palabras susurradas por el Hokage. ¿Jiraiya? ¿Jiraiya de los Sannin? ¿Qué tuvo que ver con esto? Equipo Genma, eso será todo. Por favor, tengan el informe escrito en mi escritorio mañana por la mañana. Volviéndose, los tres se encogieron de hombros mientras avanzaban hacia la puerta. La expresión agitada del Sandaime los alarmó un poco. Obviamente, en todo este fiasco había más de lo que se les había detallado. Justo cuando salían de la habitación, Raidou arrojó un objeto cuadrado y blanco que aterrizó limpiamente sobre el escritorio del Hokage. Ante la mirada inquisitiva que le envió, sonrió y le guiñó un ojo a su líder. «Anímate Hokage-sama». Con un último guiño, cerró la puerta detrás de él. Saltó y se adelantó y tomó el trozo de papel, la foto, de la superficie de su escritorio. Le dio la vuelta y se quedó mirando la imagen con la boca abierta. El Raikage estaba flanqueado por su hermano y otros 4 shinobi. Su rostro estaba pintado de innumerables colores, vagamente parecido a un arco iris en primavera. El rostro del Raikage estaba contorsionado por la furia y en la parte inferior derecha del cuadro. Un pequeño mensaje estaba escrito en lo que solo podía ser la letra de Naruto. Omni pintura. DXXXXXXXXXXXX Tenten levantó su bolsa de compras mientras caminaba lentamente por la calle principal en el distrito de mercado de Konoha. Había tenido una dura semana de entrenamiento, la precisión de sus armas había mejorado a un nivel muy alto e Higurashi-san había comenzado a enseñarle cómo usar pergaminos de invocación en la batalla. Era un concepto muy difícil de dominar. Había que tener una velocidad de mano muy rápida y, preferiblemente, usar la técnica de control de chakra pads para lanzar armas desde el aire. Cuando estaban juntos, el maestro de armas era un shinobi peligroso de largo alcance, uno que podía proporcionar respaldo de fuerza bruta para el resto del escuadrón. Había dejado todos los pensamientos sobre su pequeña conversación de la semana anterior con su maestra en el fondo de su mente. Estaba completamente concentrada en su entrenamiento y no tenía tiempo que perder cavilando sobre cosas del pasado. Se graduaría en 2 años, y aunque ya conocía los 3 jutsu de la academia gracias a cierto rubio, quería ser lo más fuerte posible para cuando llegara ese momento. Naruto le había dado esos pergaminos. Ella había dominado el Enge, Kawaimi y Bunshin de ellos y después de salir de su departamento había pensado en regresar para pedir más. Pero su orgullo y su terquedad le impidieron hacer algo que hubiera sido bueno para ambos. Cada vez que pensaba en su ex amiga, reprimía despiadadamente sus pensamientos dentro de su mente, negándose a reconocerlos.
Y, sin embargo, Naruto le había dado esas técnicas, la había ayudado siempre que podía y ella lo estaba rechazando. La estudiante de la Academia de Cabello Castaño estaba haciendo todo lo posible por olvidar su tiempo con el rubio, pero cada día traía otro recordatorio, otro recuerdo de su tiempo con él. Era molesto, pero parecía que no podía detener sus pensamientos por mucho que lo intentara. En su furiosa introspección, no se dio cuenta de una figura que corría hacia ella, con el pelo negro partido en el centro del cuero cabelludo y unas cejas grandes y pobladas situadas sobre unos ojos de obsidiana. El niño vestía un uniforme de entrenamiento blanco, uno que se encuentra comúnmente en la mayoría de los dojos de artes marciales, con una faja negra atada alrededor de su cintura. Con un grito, los dos chocaron, la bolsa de compras de Tenten cayó al suelo y el manojo de lechuga envuelto rodó desde arriba. A través de su dolor, el recuerdo de un suceso similar pasó por su mente. Así también lo conocí. Lo siento mucho. ¿Estás herido? Tenten levantó la vista y vio al chico de pie, con la mano extendida para ayudarla a levantarse. La chica del pelo de moño se dio cuenta de que él era uno de sus compañeros de clase. Al menos ella pensaba que lo era. O estaba muy callado o era uno de los marginados de su año. Haciendo una mueca ante el latido sordo en su costado, Tenten tomó su mano y se sorprendió de la fuerza con la que el niño la agarró y la puso de pie. Era fuerte, no muy diferente a Naruto. ¿Por qué diablos seguía pensando en ese idiota? Él había traicionado su confianza, ¿no? Oh, te conozco. Tontón, ¿verdad? Nuevamente, la imagen de un rostro sonriente, de cabello rubio y ojos cerúleos se superpuso al rostro del niño. Apresuradamente, Tenten se frotó los ojos, girándose ligeramente hacia un lado para que el chico no pudiera ver su rostro. ¿Estás bien? Ante esa declaración, la presa que había estado contenida durante tanto tiempo, la barrera que estaba construida como una barrera se rompió y las emociones que se había negado a enfrentar vinieron a su mente. Las lágrimas comenzaron a brotar de los lados de sus párpados mientras luchaba por entender por qué lloraba. Lo siento mucho, ¿estás herido en alguna parte? Ese solo déjame en paz. Me traicionaste. Girándose, la chica del cabello moño corrió lo más rápido que pudo para alejarse de ese lugar. Rogle se quedó desconcertado en medio de la calle, con la mano extendida. Solo tenía una palabra para describir los eventos que acababan de suceder, y ni siquiera era una palabra. ¿Eh? Y los niños en la escuela lo llamaban raro. Ah, bueno, será mejor que vuelva a entrenar, ¿verdad? Tenía que mostrarle al mundo que podía vencer a cualquiera sin chakra. Levantando el puño en el aire, olvidando su compromiso anterior, empezó a trotar ligeramente una vez más. La bolsa de plástico blanca yacía olvidada al borde de una alcantarilla, con su contenido derramado a un lado. Un solitario manojo de lechuga se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras los aldeanos pasaban. XXXXXXXX en un pequeño pueblo en las afueras de Tea Country, una rubia rolliza con una chaqueta verde y el pelo recogido en coletas, estaba sentada jugando con unos cuantos tiburones de cartas. Los hombres arrugaron la nariz cuando el cerdo rosado sostenido en brazos de una chica de cabello negro se tiró un pedo. Dios, mujer. Saca esa cosa de aquí. Apesta. Tsunade del Sanin frunció el ceño pesadamente. Maldita sea, Shizune. ¿Cuándo vas a enseñarle a ese maldito cerdo a ir al baño? Es la quinta vez que nos echan de un edificio porque apestaba el lugar. No puedes culpar a Tontón, Tsunade-sama. Es solo un cerdo. Un cerdo muy maloliente. ¿Por qué los cerdos no pueden estornudar en lugar de tirarse pedos? La princesa de los Sanin no se dio cuenta de la ironía de sus pensamientos. Orochimaru iba a pagar. Naruto se frotó las manos con alegría mientras preparaba su último acto de retribución. Durante la última semana desde su humillación a manos de la serpiente de los Sanin, había estado aterrorizando a Rice Country. Después de soltar la bomba fétida más grande conocida en la historia de la humanidad, se topó con la entrada a la aldea oculta del sonido.
Los vapores nocivos eran de un color naranja brillante, y Naruto notó que en algunos lugares el gas se filtraba al suelo mucho más rápido de lo que se dispersaba en el aire. No tenía idea de por qué era así y, después de sentarse y observar cómo desaparecía el gas, se propuso encontrar la respuesta. Lo que siguió solo podría describirse como una guerra química y biológica. Orochimaru se había despertado hace 2 días y encontró que toda su aldea apestaba a huevos podridos y a lo que olía vagamente a excremento de perro. Sintiéndose disgustado por la falta de higiene por parte de su shinobi, había ordenado a algunos de los ninjas que rociaran un poco de ambientador para deshacerse del olor omnipresente. Todo había estado bien, el olor había desaparecido lentamente y a media mañana el sonido oculto olía a lavanda y manzanilla, lo que casualmente también hizo que a Orochimaru también se le revolviera el estómago. Odiaba las cosas dulces. Pero entonces el olor había regresado con fuerza, filtrándose a través del aire y saturando cada respiración con el hedor asqueroso de lo que sea que fuera. Gritando de ira, la serpiente convocó a 3 de sus genin y literalmente los arrojó fuera de la aldea con la orden de encontrar la fuente y destruirla. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de qué lado prefieras, la entrada de la que los 3 ninjas fueron expulsados sin contemplaciones era el mismo lugar que parecía tragarse las bombas fétidas de Naruto, por lo que Naruto encontró la puerta al recién formado Otogakure no Sato. Al día siguiente, Naruto se había propuesto lanzar un desastre en toda la aldea. Deslizándose hacia el refugio subterráneo, el rubio bromista se coló en tantas habitaciones como pudo, rociando cada mueble disponible con mensajes groseros e imágenes de un hombre serpiente de rostro pálido con la lengua atrapada en un frasco de perro. Alimento. El pueblo era prácticamente un laberinto. Las casas y habitaciones se construyeron a partir del suelo con largos e interminables pasillos que giraban y giraban a lo largo de todo el villaje. Gran parte del villaje estaba oscurecido por la oscuridad, con solo una luz ocasional brillando desde la superficie, lámparas encendidas utilizadas para iluminar las calles. Mientras Naruto avanzaba por el laberinto de pasillos y callejuelas, no pudo evitar pensar que estaba irrevocablemente perdido. Fue una chispa de inspiración lo que le llevó a dejar un sello de chakra Byakugan que había diseñado en el lugar, en la entrada de la villa. De lo contrario nunca encontraría la salida. Más tarde, encontró la entrada a los baños shinobi y, aprovechando la oportunidad de oro que se le dio, se deslizó hacia la sala de calderas y vació un gran recipiente de harina de maíz en el tanque. Guardó su pergamino de almacenamiento en su bolso y siguió adelante. Al no encontrar otras oportunidades, el rubio salió del villaje, abandonó su técnica de invisibilidad y se preparó para pasar la noche. Se había despertado varias veces con el sonido de gritos de indignación y alaridos. Cada vez sonreía y se volvía a dormir. Pero hoy fue diferente. Hoy, había instalado casi 100 tirachinas conectadas a un sello maestro que, bajo orden, dispararía docenas de perdigones de aceite en las entradas de la aldea. Había pensado en prender fuego al aceite después, pero no quería delatarse todavía. Es mejor que Orochimaru piense que eran un grupo de niños que encontrarlo volando partes de la aldea. Además, había cavado un enorme agujero profundamente en el suelo directamente encima de donde pensaba que estaba el centro de Iden Sound. Al golpear el concreto grueso, el rubio había usado el Rasengan constantemente hasta perforar 8 agujeros en un cuadrado sobre el techo de la estructura. Envolviendo etiquetas explosivas alrededor de las empuñaduras de 8 kunai, las metió en los agujeros y las unió mediante un cable ninja a su sello principal. Se las había arreglado para conseguir el equipo de Grass Shinobi que había encontrado muerto en la frontera de Taki, sin duda obra del malvado ninja desaparecido y sus secuaces. Con una amplia sonrisa, el rubio tomó posición en un olmo de tamaño mediano, lo que le permitió tener una vista desde el asiento delantero de la entrada principal del villaje. Fue realmente ingenioso. Algo que ningún shinobi pensaría que era la entrada a una aldea. Todo lo que era un pequeño edificio rectangular, pintado de un solo color blanco con un bloque de madera montado en la entrada. Una pequeña inscripción tallada en la superficie que a Naruto le parecía 2 serpientes. Pensar que este pequeño bungalow conducía a una aldea subterránea era simplemente tan absurdo que incluso Naruto pensó que estaba escondido.
No sé por qué se llama sonido oculto. En cualquier caso, será mejor que le des una razón para tener su nombre, ¿eh? Con un gesto ceremonial, el niño rubio de 9 años levantó la mano en el aire antes de golpear el sello maestro. E inmediatamente, la matriz se iluminó en una impresionante exhibición de belleza, líneas de zafiro acercándose a sus objetivos en todas direcciones. Se escuchó una fuerte explosión casi de inmediato y Naruto vio un grupo de palomas grises volando entre los árboles en dirección al centro de la aldea. No tuvo que esperar mucho para que comenzara la diversión. Fue muy cómico, casi como si la escena hubiera sido tomada de un programa de televisión de comedia dramática en Konoha. Un escuadrón de shinobi intentó salir del edificio, solo para resbalar en el aceite que cubría el suelo. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, las trampas activadas por cables ninja se abrieron desde la parte superior de la entrada, cubriendo al shinobi, primero con pegamento y luego con plumas de color amarillo canario. Otra serie de bombas fétidas cayeron del techo y explotaron sobre ellos, empapándolos hasta los huesos en un diluvio de líquido y gas con olor fétido. Durante todo esto, Naruto se sentó encorvado sobre su estómago, con el puño derecho metido en la boca y la mano izquierda sellando cualquier espacio. Todo su ser se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras intentaba sofocar la risa que amenazaba con revelar su ubicación. Esto era oro. Las bombas fétidas eran su propio brebaje, hechas con los botes de basura de las zonas más decrépitas de Taki, fundidas con un pequeño y prolongado Goukakyu y envueltas en una fina película de explosivo. El olor persistiría durante días incluso si intentaran eliminarlo y, con suerte, para hacerlo, usarían las duchas instaladas en el pueblo. Un aullido de pura furia y agonía rasgó el aire cuando con un fuerte crujido, el techo en el centro de la villa se dobló hacia adentro. Tierra, hierba y barro húmedo cayeron en la enorme fisura sobre lo que obviamente era una serpiente Sanin muy enojada. El suelo rasgado fue seguido por un poco de pintura omni, coloreando toda la habitación con un cambio de imagen que parecía el dormitorio de un niño de 2 años. Ante el segundo grito de Orochimaru, esta vez uno de shock y horror, el niño rubio de 9 años en realidad se cayó de su árbol por la cantidad de risas que atormentaban su pequeño cuerpo. Los shinobi atrapados en sus trampas de entrada estaban demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas para notar que el civil de Konoha de ojos azules caía de su posición y golpeaba el suelo. Afortunadamente para Iden Sound, el villaje se construyó casi en su totalidad bajo tierra, por lo que el mundo exterior no se enteraría de los acontecimientos del día durante bastante tiempo. Pero cuando lo hacían, Orochimaru juraba matar al joven Jinchuriki de la forma más dolorosa y humillante posible. La humillación y la rabia de Orochimaru solo crecerían en las próximas semanas. Ay de él cuando decidió lastimar a un niño que buscaba conocimiento en medio de su país. Capítulo 19 ZZZZZZZZZZ. Una figura voluminosa, de unos 6 pies de altura, aterrizó suavemente en el alféizar de la ventana de la oficina del Hokage. Apenas se hizo ningún sonido y el único ocupante del interior solo escuchó un suave "humph". Ah, Jiraiya-kun. Por favor siéntate, tenemos mucho que discutir. El shinobi vestido de rojo y verde frunció el ceño. ¿Era esa alguna manera de saludar a un estudiante que había estado en una misión peligrosa durante 2 semanas? Saltando ligeramente desde su posición, Gamma Zenin, de anchos hombros, se dejó caer en una silla de madera de respaldo grueso frente al escritorio del Hokage. ¿Qué necesitas, sensei? Saltó Hiruzen. Se frotó la frente con cansancio. No sabía cómo expresar lo que tenía que decir, primero tendría que obtener el informe de Jiraiya. Primero escuchemos cómo fue tu misión. El ceño de Jiraiya se hizo más profundo. El Sandaime estaba en evidente agitación, prácticamente resonaban todos sus rasgos. Sus movimientos preocupados de las manos, su mirada temblorosa y su torso tembloroso. Obviamente, algo pesaba mucho en la mente del anciano Hokage. Dejando a un lado sus pensamientos, respondió a su antiguo maestro. Seguí el rastro como me ordenaste. Como sospechábamos, Orochimaru había formado su propia aldea con el nombre de Sonido Oculto. Traté de infiltrarme en el lugar, pero Rise Country ha estado alborotado durante aproximadamente una semana y no tengo idea de por qué. De todos modos, logré un gran avance.
Cuando Jiraiya mencionó Rise Country, la tez de Sandaime palideció aún más y Jiraiya no fue alguien que se perdiera los detalles. ¿Qué sabía Sarutobi que él no sabía? Y por favor, dígame, ¿cuál fue este avance? Jiraiya se movió ligeramente, su mirada se dirigió a la puerta y luego de nuevo al rostro de su sensei. Al captar la indirecta, Sarutobi tocó el conjunto de sellos de bloqueo en la superficie de su escritorio. Aunque Jiraiya usaba focas con tanta regularidad, no pudo evitar sorprenderse cuando la hermosa red azul delfinio se iluminó en una cacofonía de colores, extendiéndose en todas direcciones de la habitación como una telaraña antes de finalmente regresar a la tinta negra con la que habían sido escritos. Los sellos realmente eran un arte que ningún otro campo podía igualar y una vez más se le recordó que a pesar de todo el tiempo que había tenido que usar los sellos, al final todo valió la pena. Al menos para presenciar el momento en que se usó la matriz. Una vez que el resplandor se apagó, volvió a mirar a su líder. Rastreé lo más atrás que pude. Ninguno de los espías tenía información detallada, pero Akazuna no Sasori apareció varias veces, así como cierta organización. ¿Una organización? Jiraiya sonrió de mala gana. Sí, aunque eso fue todo lo que pude conseguir. En algún momento, Orochimaru fue parte de esta organización, pero son un grupo oscuro. No había ningún indicio de un nombre u objetivo y no tenía a dónde ir. Allá. Hiruzen se recostó y su mano derecha volvió a masajear su frente. Este ya no era su trabajo. Era demasiado mayor, la política estaba cambiando de una manera que nunca antes había experimentado y todavía estaba la situación con Naruto. ¿Algo más? Jiraiya se encogió de hombros. No es que haya podido encontrarlo. Como dije, parecen esconderse con bastante eficacia. Jiraiya observó pensativamente cómo el viejo Hokage volvía su mirada hacia la ventana abierta por la que había entrado. Admiraba a su sensei por eso. Era tan viejo y, sin embargo, casi ningún otro shinobi igualaba su fuerza y resistencia. Se podía contar con él para tomar una decisión sensata en casi cualquier situación. Pero la información que Jiraiya le había dado no era lo que obviamente molestaba al marchito Kage. Era algo más, algo que no tenía relación con su misión. ¿Qué pasa, sensei? Sarutobi esbozó una pequeña sonrisa. Típico Jiraiya, podía leerlo como un libro cada vez que tenía un problema. Sarutobi nunca olvidaría el día en que su equipo pasó la prueba de Genin. Jiraiya había conservado su naturaleza tranquila y, sin embargo, se había convertido en uno de los shinobi más fuertes del mundo. Al menos tenía una salida para las preocupaciones que nublaban su mente. De lo contrario ya se habría vuelto medio loco y roto algo. Hace aproximadamente una semana y media, un equipo de 3 hombres de Chunin enviado a Kumo para mediar con el Rey Kage sobre el truco de Naruto informó que habían visto al joven Naruto moviéndose hacia el norte desde el Valle del Fin. Le tomó un momento registrarse en la mente de Gama Zenin, sin embargo, cuando comenzó a darse cuenta de las implicaciones de la declaración del Sandaime, una expresión de horror descendió sobre su rostro. Pero eso es, la habitación quedó en silencio por un minuto. Fue Jiraiya quien sugirió lo que ambos tenían en mente. ¿No crees? Sarutobi asintió lentamente. De ninguna manera, respiró Jiraiya. No puede ser, si lo que dijiste es cierto, parece algo que Naruto podría causar dadas sus acrobacias internacionales anteriores. Jiraiya hizo una mueca ante eso. ¿Por qué todos sus aprendices eran tan locos y temerarios? Pero si lo atrapan, los ojos de Sarutobi brillaron en la luz tenue de la oficina. Hazlo a tiempo. No tienes otra opción. Si Orochimaru pone sus manos en el Kyuubi, tendremos la peor situación posible en nuestra puerta dentro de un año. Jiraiya asintió sombríamente. De pie, saltó hasta la misma ventana por la que solía entrar y se agachó para saltar una vez más. Jiraiya, el shinobi más joven, inclinó la cabeza hacia un lado, su ojo izquierdo visible para el anciano Hokage. Entonces esto es en lo que se había convertido el Hokage. Como su nombre sugería, una mera sombra de su antiguo yo. Estaba sentado demacrado, su rostro arrugado cubierto de sombras y sus mejillas parecían demacradas y fatigadas.
Lo máximo que podía hacer incluso después de una semana y media era esperar a que su alumno regresara, mientras que el legado del Yondaime Hokage podría estar en peligro de muerte. Jiraiya reafirmó su convicción de nunca convertirse en Hokage. Nunca permitiría que su moral y sus opiniones se torcieran y corrompieran por el atractivo del poder. No importa qué. Hazlo a tiempo. Jiraiya se giró y despegó hacia la noche. XXXXXXXXX el mundo se había vuelto peligroso una vez más para Uzumaki Naruto. Durante los últimos 2 días, se había visto obligado a esquivar numerosas patrullas y shinobi enviados a localizar la fuente del día de la humillación de Oto. Eso casi había provocado la captura del joven rubio en las primeras horas del día anterior. Mientras un escuadrón de chunin de aspecto hosco describía así su broma a gran escala, casi le revienta el estómago. Uno ya había estallado de tanto reír. Naruto no pudo evitar recordar sus primeros días en Konoha, días que solo quería olvidar. Le recordaba cuando se escondía en su juventud, temeroso del desprecio y las expresiones de disgusto y miedo que le dirigían cada vez que se aventuraba fuera del orfanato donde residía. Recordaba vívidamente haber huido en depresión, esconderse en el bosque en las afueras del villaje, cualquier cosa para alejarse de los ojos que parecían observarlo donde quiera que fuera. Pero esto no fue exactamente lo mismo. Esta vez el odio estaba justificado. El primer equipo de ninjas que había salido de las cavernas subterráneas de la aldea oculta del sonido parecía tener una picazón perpetua. Naruto concluyó que la harina de maíz no debe ser muy saludable para la piel. Sin embargo, la frecuencia y el número de shinobi aumentaban a medida que el día se convertía en noche. Parecía que Orochimaru no iba a sentarse y soportar su humillación como un hombre. Naruto rió suavemente ante ese pensamiento. En primer lugar, no era como si fuera un hombre, llevaba aretes, sombra de ojos y tenía un cabello largo y femenino, para llorar en voz alta. Tener tantos ninjas detrás de él fue difícil. Nunca había tenido que esconderse durante la cantidad de tiempo que se vio obligado a hacerlo esta vez. En Konoha, casi todos los que tenían algunas células cerebrales sabían que solo había una persona que podía hacer algo tan audaz como eso sin ser atrapada, pero obviamente esta no era Konoha. Entrecerrando los ojos a través de los huecos en el arbusto en el que se había situado, vio pasar a otro grupo de shinobi. Sus ojos se abrieron cuando vio al ninja líder vistiendo un chaleco antibalas negro, el cuello levantado y una bolsa sujeta en la parte inferior derecha del frente. Era un Jounin, eso lo sabía Naruto, y si Orochimaru había decidido enviar a Jounin, significa que había subido la apuesta en este juego del gato y el ratón. Como siempre, el Oto Shinobi sabía que había un intruso, era la desventaja de la técnica de distorsión de chakra de Naruto. Le había dado el nombre a su primera modificación del chakra Byakugan, por lo que su chakra estaba actualmente distribuido uniformemente en todas direcciones. También estaba oculto por su jutsu de invisibilidad. No deberían poder encontrarlo si seguía moviéndose con las 2 técnicas activadas. La noche era el momento más peligroso para los Konoha Jinchuriki. Sabía que tenía que liberar sus 2 técnicas para entonces o enfrentar el agotamiento del chakra, y no estaba dispuesto a pasar por esa experiencia nuevamente. Y así se escondió, atrapando y provocando al shinobi del sonido en cada rincón que pudo encontrar. Supuso que se estaba divirtiendo demasiado con su situación, que un equipo de 3 hombres de genin que había cubierto con una dosis generosa de soda cáustica regresó a su aldea ardiendo. Literalmente. En otra ocasión, había logrado la mayor escala de calzoncillos que jamás había visto o del que había oído hablar, en su humilde opinión. Un escuadrón chunin de 2 hombres lamentaría el día en que su líder convirtió a Uzumaki Naruto en un enemigo, por supuesto, colgarse de un árbol con la ropa interior puesta sobre sus cabezas y todo su equipo robado solo aumentaría su ira. Equilibrándose precariamente en el borde del edificio de entrada principal de Iden Sound, Naruto suspiró mientras otro equipo salía del edificio. Un escalofrío de miedo y ansiedad recorrió su espalda cuando vio un equipo de 3 hombres de Jounin. Esto se estaba yendo de las manos. Si seguía provocándolos, parecía que el propio Orochimaru se uniría, y Naruto era muy reacio a dejar que llegara a ese punto.
Su primer encuentro con el ninja desaparecido había sido todo menos agradable. Con un destello de inspiración, el rubio supo exactamente qué hacer. El lugar donde menos esperarían que se escondiera sería la propia villa. Cientos de veces el joven Uzumaki se había quedado atónito ante el hecho de que la policía militar de Konoha lo encontraría muy rápidamente una vez que abandonara la escena de una de sus bromas. Lo encontrarían y tendría que escapar, pero probablemente fue porque estaba intentando activamente escapar de la escena que se habían dado cuenta tan rápidamente. Con su nueva epifanía en primer plano en su mente, se deslizó dentro del edificio y bajó la larga escalera de caracol, desactivando su técnica de distorsión de chakra. No serviría de nada si supieran que en realidad estaba en la villa, así que manteniendo su jutsu de invisibilidad en alto, descendió más hacia la villa, con una gran cantidad de materiales de broma tintineando en su bolsa de herramientas. Una broma más y saldría a ver el resto del mundo, y qué mundo tan colorido era. Oh, se atreve a decirlo, qué mundo tan colorido creó. XXXXXXX suspirando de aburrimiento, cierto estudiante de la academia de cabello castaño miró adormilado por la ventana. Estaba harta de llorar. Últimamente no había hecho falta mucho para enfadarla y Miyamura-sensei se había quedado desconcertada cuando, al preguntarle qué era el Goukaki no Jutsu, el niño de 10 años rompió a llorar, saliendo corriendo del aula con una mirada de pura pena en su rostro. No volvería a llorar, por muy mal que se sintiera. Estaba empezando a darse cuenta de que no siempre podía ser lo que todos querían que fuera, no siempre podía ser lo que ella quería ser. Tal vez había intentado obligar a Naruto a ser su amigo. Quizás siempre había obligado al rubio a hablar con ella. Tal vez, pensó con un sollozo, ni siquiera quería ser mi amigo en primer lugar. Aplastando brutalmente ese pensamiento con su subconsciente, se sacudió de su depresión antes de estallar en lágrimas nuevamente. Sus compañeros de clase se estaban poniendo nerviosos a su alrededor, sin estar seguros de cuándo dirían algo que la hiciera enojar y solo se desconcertaron aún más cuando Yuga Neji, de ojos blancos, reunió el coraje para murmurar bebé llorón en voz baja mientras pasaba sin ella. A la altura de su desafío. Así que salgamos y veamos cuánto han mejorado desde entonces. Espero que hayan traído todas sus armas como les pedí ayer. Con un resonante coro de ay, la multitud de estudiantes recogió sus bolsas de armas y salió por la puerta del aula hacia los campos de entrenamiento. Se le dio un amplio margen a Tenten mientras lanzaba un enorme bulto frente a ella, arrastrando la monstruosidad, mientras creaba un surco en el piso de madera a su paso. Cuando llegaron al campo de práctica de tiro, los estudiantes dejaron caer sus bolsas en el césped y se dieron vuelta cuando se escuchó un gran estrépito, muchos saltaron en estado de shock ante el ruido. Miyamura Okairo palideció al ver el enorme paquete de armas que había traído la prometedora amante de las armas. Ni siquiera era un alijo de armas. Fue suficiente para equipar a un pequeño ejército de shinobi. Ante la mirada incrédula de su sensei, la chica en cuestión le devolvió la mirada con ojos inexpresivos. Dijiste todas mis armas. La clase sudaba mucho. Bien. Bueno, saquen 3 kunai cada uno y divídanse en grupos de 3. Cada grupo a un puesto de entrenamiento. Asegúrese de lanzar desde detrás de la línea roja. Estaré observando atentamente para asegurarme de que no lo hagan. No lo rompas y perderás puntos adicionales. Veamos si Tenten gana esta ronda otra vez. Ante su estímulo, los jóvenes aspirantes a Shinobi recurrieron a sus colecciones y rebuscaron para conseguir las armas adecuadas. Una vez más, todas las miradas se dirigieron a la chica con estilo panda mientras arma tras arma volaba pasando al variopinto grupo de estudiantes. Se sentó en cuclillas, con las manos borrosas mientras revisaba y arrojaba cada arma en la parte superior de su paquete detrás de ella. Era como ver un geyser de agua con una roca desviando el flujo. Era eso un destornillador. Tenten, detente. Solo, detente, Miyamura-sensei casi se arrepintió de haber dado la orden cuando la niña de 10 años volvió sus siniestros ojos color chocolate hacia él. ¿Por qué diablos estaba siempre deprimida? Aquí puedes usar el mío.
La niña se levantó y caminó lentamente, tomando los 3 kunai que le ofrecían en sus manos, deslizándolos inmediatamente entre sus dedos. Okairo no era un Chunin Sensei por nada, y la velocidad, habilidad y gracia que la chica mostraba cuando manejaba armas era nada menos que experta. Ella había entrenado duro y él podía verlo. Supo en ese momento que ella ganaría el concurso de lanzamiento ese día, y cada 2 días en el futuro. Simplemente no había nadie que pudiera igualar su talento en el uso de armas y así quedó demostrado. 30 minutos después, Tenten se quedó en el campo empacando sus armas con el perdedor del concurso, Rogue Lee. Lee había quedado desconcertado por la respuesta de la chica la semana anterior cuando se topó con ella por error. Lo habían dejado parado en medio de una de las calles del mercado de Konoha mientras la niña de 10 años con el pelo de moño huía con lágrimas en los ojos. No era estúpido, obviamente algo andaba mal en su vida y sería de mala educación entrometerse. Así que se dedicó a limpiar diligentemente el campo de entrenamiento sin decirle una palabra a su compañero de clase. Cada vez que cogía una de sus armas, simplemente la dejaba junto a su paquete y se marchaba en busca de más. Hizo una pausa cuando, mientras regresaba cargando un martillo con punta de púas y una ballesta, vio a Tenten agachada sobre un trozo de hierba, con los hombros temblando y los brazos alrededor de su ágil cuerpo. Tentativamente, se acercó a la niña para no molestarla. Fue conmocionado que vio la escena. Tenten estaba mirando con la boca ligeramente entreabierta, gruesas lágrimas de tristeza recorriendo sus mejillas dejando parches de piel más clara en su rostro pálido. Pero cuando sus ojos se movieron para ver cuál era la causa de su desesperación, vio 2 de las dagas más hermosas que jamás había visto. Incluso él, que no era de ninguna manera un experto en armas, podía dar fe de que estas espadas eran de artesanía experta. El par de armas plateadas ondulaban como cobre fundido bajo el sol poniente, la luz dorada danzaba en un resplandor de color reluciente a lo largo de sus magníficos y mortales bordes, cegando a cualquiera que tuviera la fortuna de contemplarlas. Pero ni siquiera fue su gracia plateada lo que lo fascinó. Era el dragón que se estiraba, retorcía y lustroso, grabado desde la empuñadura hasta la punta de las dagas. En todo su deslumbrante esplendor verde, el ojo esmeralda se destacó, destellando cuando un rayo de luz lo atrapó, la ola jugando sobre la superficie de la piedra, acentuando su profundidad y claridad. Se tumbaron uno al lado del otro, doblando suavemente las briznas de hierba que tenían debajo, cuyo color parecía tan opaco contra el increíble acero que tenían encima. Medían unos 30 centímetros de largo y la hoja se ensanchaba desde la empuñadura hasta la punta suavemente curvada, pareciéndose a la hoja de un carnicero pero muy diferente. El color de la hoja solo se acentuaba por la caoba barnizada de la empuñadura, el guardamanos de un color similar y claro, tan claro, que la superficie parecía la de cerámica marrón pulida. La espada era hermosa y mortal, una mezcla que seguramente acabaría con la vida de un enemigo en una chispa de gloria verde. Rogue Lee en ese momento juró que nunca enojaría a esta chica en su vida. Si ella tenía armas como esas, ni siquiera quería saber qué más podría usar contra él si quisiera. Sacudiéndose de la ilusión de la espada, se agachó en silencio junto a su compañera de clase. No sabía qué pasaba, pero parecía que la vista de las 2 dagas le trajo algunos recuerdos tristes al preadolescente de cabello castaño. Lo siento mucho. Lo sé, pero lo siento, realmente no fue mi intención, volveré, lo prometo, tú no lo haces. No tienes que decir nada, sus suaves sollozos parecieron aumentar en intensidad a medida que pronunciaba esas palabras, tan suavemente, tan silenciosamente, que el viento se las llevó mientras una ligera brisa soplaba a través del campo. Lee estaba conmocionado hasta la médula. La imagen grabada en su mente sería recordada para siempre. La escena de una joven vestida de blanco y marrón agachada sobre estas hermosas hojas verdes, el brillo verde que emana de ellas se refleja en su rostro pálido y sus ojos color chocolate, salpicados de lágrimas cristalinas parpadeantes. Fue increíblemente agridulce, como el final de la historia de un héroe trágico. Lee no tenía forma de entender la situación. Simplemente estaba atrapado en el momento, la misma emoción recorriendo su propio subconsciente, sus ojos picaban con lágrimas no derramadas mientras brotaban ante su confusión.
No tengo que contarme secretos, se incorporó, sus brazos se apretaron alrededor de su torso enterrando su cabeza en sus rótulas, sus aireados y sedosos mechones marrones cayendo sobre su cabeza formando un velo. Todo su ser vibró mientras se balanceaba sobre sus talones, la imagen misma de una huérfana emocionalmente destrozada. Le sabía sobre sus primeros años de vida, después de todo, había estado en el mismo orfanato y, sin embargo, cuando ella desapareció, tenía que tener algo que ver con eso. Lentamente, levantó la mano y la colocó ligeramente sobre el hombro de la angustiada niña. Tenten se estremeció ante el contacto, desinflándose hacia adentro incluso más de lo que ya lo había hecho. Tenten-san, no puedo decir que entiendo lo que estás sintiendo, le hizo una pausa, ella no había reconocido sus palabras en absoluto, pero tenía que continuar. Quien quiera que sea, volverá. Estoy seguro de ello. Lo dijo con tanta convicción, con tanta esperanza, que Tenten dejó de moverse. Levantó la cabeza y sus temblorosos ojos marrones se encontraron con el negro obsidiana. Le apretó ligeramente el hombro y sacudió la cabeza. Tenemos que aclarar a Tenten-san. Miyamura-sensei se enojará si nos perdemos el comienzo de tácticas. Tenten asintió lentamente. Se secó los ojos con el costado de su manga blanca, se puso de pie y rápidamente metió el par de dagas en su paquete. Los dos compañeros de clase caminaron uno al lado del otro, sin pronunciar una palabra cuando volvieron a entrar al edificio de la academia. XXXXXXXX Naruto estaba una vez más al borde de un día de campo. Combinando el hecho de que todas las habitaciones en las que había estado ya tenían Omnipaint rociado por todas las paredes en todo tipo de comportamiento infantil, con la botella medio vacía de Super Glue sostenida en su regordeta mano derecha y tenías otro día de caos total. Para Otogakure no Sato. El problema al que se enfrentó el joven bromista fue que no tenía absolutamente ninguna idea de dónde diablos estaba. Sound Village era literalmente un laberinto de pasillos. Interminables pasillos retorcidos que cubren kilómetros y kilómetros de espacio subterráneo. Una cosa era cubrir a las entradas, pero intentar navegar sin tener idea de en qué dirección te movías era una hazaña imposible para el niño de 9 años. ¿Cómo encontraron los aldeanos su camino? ¿Dónde estaban los aldeanos? No se había encontrado con nadie. Ni una sola persona había visto a pesar de que todavía estaba bajo su jutsu de invisibilidad. Al ver dos grandes puertas dobles de granito, el legado de Uzumaki se apresuró hacia ellas y se abrió paso hacia adentro, las bisagras chirriaban mientras se movían. La habitación a la que había entrado era enorme. Toda la sala estaba iluminada por antorchas montadas en la pared sobre soportes, intercalados aproximadamente 1 metro. Contra la pared derecha había un pequeño estante que exhibía una colección de artefactos espantosos. Uno de los cuales parecía ser una mano humana, ennegrecida con una especie de tez inhumana y un anillo solitario en el dedo meñique. Eso fue extraño. ¿Qué clase de persona usa una mano humana como decoración? Caminando hacia la silla colocada en el medio de la habitación, el rubio cubrió el cojín con una gruesa capa de superpegamento. Deteniéndose a pensar, luego arrojó un kunai con un pequeño trozo de alambre ninja unido al anillo. El alambre tenía una hoja de papel pegada al extremo. Un simple sello inscrito en su superficie. Toda la broma quedó envuelta en las sombras de la habitación. Ni siquiera tuvo que hacer nada para ocultarlo. Deslizándose silenciosamente entre las sombras al fondo de la habitación, desactivó su jutsu de invisibilidad para utilizar el verdadero uso del chakra Beacon. Se concentró hacia adentro, disminuyendo la cantidad de flujo de su chakra a casi nada. Nadie debería poder detectarlo así, ni siquiera un shinobi estirando sus sentidos de chakra al máximo. Él también llegó justo a tiempo. Las puertas dobles se abrieron hacia adentro en una impresionante demostración de fuerza y los latidos del corazón de Naruto se aceleraron al ver a su némesis. Orochimaru entró en la habitación, con la furia grabada en cada arruga de su rostro y sus ojos brillando a la tenue luz de las velas. Kimimaro. Quiero que encuentren a esa persona, y quiero que lo encuentren dentro de 1 hora. Está dentro de la aldea, no hay otro lugar donde podría estar. ¿Me entiendes? La voz del serpiente Sanin temblaba de locura, su ira apenas contenida incluso cuando estaba hablando.
Hola, Orochimaru-sama. El Hokage se sentó en su silla, apoyando su barbilla en la palma de su mano derecha. Después de unos momentos pareció darse cuenta de que algo andaba mal y en otro grito de absoluta furia, se dio cuenta de que estaba pegado a sus propios muebles. Naruto tomó eso como una señal. Sacando una cámara de su bolso, soltó el sello que colgaba del techo. Naruto tuvo que entregárselo al chico serpiente, su cabeza giró para mirar la posición de Naruto a pesar de que no podía verlo. Había detectado inmediatamente esa liberación infinitamente pequeña de chakra. Con un pequeño pop. Una sola bolita de pintura Oni cayó del techo. La serpiente del Sannin, al darse cuenta de cuál era su destino con creciente horror, gritó como una niña pequeña mientras contemplaba la bola que caía. Observó el evento en cámara lenta, la luz de las velas parpadeando en la superficie de la bolita gris opaca que se acercaba a él bajo la fuerza de la gravedad. Con un pequeño chasquido, el ninja desaparecido solo pudo mirar con furia y horror lo absolutamente equivocado de su situación, su rostro cubierto de una sustancia espesa y pegajosa que no pudo identificar. Él, el genio de los tres legendarios, había sido humillado personalmente mientras estaba pegado a una silla y era totalmente incapaz de detenerlo. El trato se selló cuando un pequeño clic, un destello y un pop dirigieron su atención de regreso a la esquina donde ahora sabía que se encontraba su enemigo más letal. Esa había sido una cámara, y la persona obviamente la había sellado tan pronto como tuvo la foto. Con un rugido de pura ira, el ninja de piel blanca literalmente arrancó la silla de sus nalgas. Sin perder tiempo, se lanzó hacia adelante, golpeando con el puño a su oponente, pero todo lo que golpeó fue una mano muerta. Su vieja mano. Reconociendo al Kawarimi, instantáneamente giró sobre sus talones, agachándose mientras un jutsu de agua volaba sobre su cabeza. Allí, parado casualmente en medio de la habitación, estaba nada menos que Uzumaki Naruto. Y él se reía. Tú, Orochimaru respiró la palabra como fuego. Voy a matarte. Sin perder tiempo, los dos entraron en acción. Orochimaru no se andaba con rodeos esta vez. Había permitido que esta farsa durara demasiado tiempo. No había manera de que permitiera que este mocoso saliera de la habitación. Naruto una vez más sintió la gran diferencia de habilidad entre él y su atacante. Pensó que al menos podría escapar, pero parecía que ni siquiera sería capaz de hacerlo. Parecía que había jugado demasiado con su suerte y ahora solo podía esperar sobrevivir. Esquivando un golpe rápido como un rayo en su barbilla, respondió con una patada en el cinturón, impulsando el golpe con viento crudo chakra. El golpe falló por completo y Naruto navegó hacia adelante, sellándose mientras giraba. Un Goukakyu surgió de su boca, apuntando a una tubería de agua que corría por el centro de la pared. Haciendo cabriolas hacia atrás mientras la tubería se derretía, derramando agua potable clara en el suelo, el rubio golpeó su mano en el líquido, su mano chispeaba por el uso del Hibana. Orochimaru se vio obligado a saltar hacia un lado, evitando la corriente de agua conductora. Aterrizó frente a las puertas dobles, el aura de ira palpable para Naruto incluso desde esa distancia. El próximo ataque será el último. Naruto se estremeció ante la cantidad de veneno en las palabras del Kage. Parecía que lo atraparían. Una vez más, no tuvo tiempo de prepararse. Dada la habilidad de su enemigo, era sorprendente que hubiera logrado tanto. La serpiente Sannin simplemente desapareció, la visión de Naruto se volvió blanca y se desplomó en el suelo. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento se filtró perezosamente por su mente. ¿Realmente necesito aprender algo de Taijutsu? Capítulo 20 ZZZZZZZ la última vez, antes del malvado suspenso. El próximo ataque será el último. Naruto se estremeció ante la cantidad de veneno en las palabras del Kage. Parecía que lo atraparían. Una vez más, no tuvo tiempo de prepararse. Dada la habilidad de su enemigo, era sorprendente que hubiera logrado tanto. La serpiente Sannin simplemente desapareció, la visión de Naruto se volvió blanca y se desplomó en el suelo. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento se filtró perezosamente por su mente.
Realmente necesito aprender algo de Taijutsu. Orochimaru de los Sannin estaba furioso. Todo su ser tembló de rabia mientras miraba fijamente la forma inconsciente de la fuente de toda su ira durante los últimos días. ¿Cómo pudo un niño de 9 años causar tal alboroto en todo un pueblo? ¿Por qué eran los idiotas rubios y torpes los que siempre lograban sacarlo de quicio? La lealtad debe ganarse, Uzumaki-kun. Si quieres aprender de mí, demuéstrame que lo vales. Demuéstrame que tienes lo necesario para aprender lo que yo puedo enseñar. Ahora recordaba su primer encuentro con el mocoso. Sus palabras parecían haber estimulado un comportamiento tan arrogante en el niño. Quizás lo había humillado demasiado. No, no tuvo absolutamente nada que ver con eso. La escala y la naturaleza de las atrocidades que había estado cometiendo eran demasiado extravagantes para basarse enteramente en su encuentro. Ninguna persona en su sano juicio llegaría tan lejos para buscar venganza por algo así. Pero, de nuevo, es posible que el heredero Uzumaki no esté del todo cuerdo. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro del hombre, su sombra de ojos púrpura se extendió mientras sus enfermizos ojos amarillos se clavaban en la espalda del incapacitado Konoha Jinchuriki. Parece que el joven Uzumaki tuvo una infancia difícil. Orochimaru no fue llamado genio en vano. El paria rubio había actuado como alguien con un ego que demostrar, alguien con rencor contra el mundo. Ninguna otra explicación encajaría con la indiscriminada cantidad de esfuerzo invertido en sus llamadas bromas. Pero su vida solo iba a volverse más difícil ahora que había enojado al Hokage. Antes de que lo matara. Orochimaru se rió entre dientes sin alegría. Oh, pagaría por eso, pagaría 10 veces más del daño que había infligido a Village of Zaun. Y luego la serpiente Sannin lo mataría y lo alimentaría según su convocatoria. Ser un shinobi legendario no era tan bueno como parecía para Jiraiya, el Gamma Zenin. Claro, el prestigio y el poder que conllevaba eran buenos y excelentes, pero las cosas que había que hacer, Jiraiya no sabía si valía la pena. El maestro espía vestido de rojo y verde había sido entrenado por un Hokage, no solo eso, sino que también había entrenado a un Hokage él mismo. Y ese Hokage resultó ser el shinobi más fuerte sin excepción. Jiraiya no era ajeno a la fuerza y se mostraba en todo lo que hacía. Muchos pueden llamarlo tonto, lascivo y alguien que no se toma la vida en serio, pero fue él quien le dio a Konoha toda su información. Fue él quien protegió al pueblo desde el exterior. Agachado en la rama de un árbol, el invocador de sapos miró críticamente el área en la que se encontraba. Hubo una batalla aquí no hace mucho tiempo. Quizás justo antes de la última vez que había sido así. Cayendo ligeramente al suelo, el shinobi examinó el área. Hojas quemadas yacían concentradas en el follaje hacia el lado norte del claro, definitivamente una señal de un jutsu de fuego o relámpago. Había hendiduras y grietas en algunos de los árboles, y era seguro decir por la depresión en forma de pierna en el tocón de tamaño mediano, que había habido una feroz pelea de taijutsu en el área. Sin embargo, algo más hizo que el legendario ninja retrocediera en estado de shock. Se abrió en el suelo una zanja larga y delgada, de aproximadamente 1,5 metros de largo. Sin embargo, lo que sorprendió al shinobi fue que el corte era tan delgado y preciso que no tenía duda sobre la identidad de uno de los atacantes. Apestaba a Orochimaru. Su ex compañero de equipo no tenía ni idea de con quién había estado peleando, pero tenía muchas esperanzas de que Naruto no estuviera atrapado en todo esto. Otogakure había estado en alerta máxima durante casi 3 días completos. El Gamma Zenin se había visto obligado a esquivar y esconderse de cada patrulla enviada, y no pudo localizar la entrada a la villa. ¿De dónde venían todos? Siguió a un escuadrón de 3 hombres hacia el oeste, casi hasta la frontera con Taki. El equipo dio la vuelta y simplemente siguió su camino, casi como si la presencia militar fuera una acción planificada previamente. Pero nada de eso tenía sentido. La única razón por la que una aldea estaba tan desordenada era si esperaban un ataque, pero casi nadie sabía que había una aldea oculta aquí. Incluso Jiraiya se acababa de enterar recientemente. Había tenido sus sospechas, pero nunca había tenido ninguna prueba sustancial que las respaldara.
Era un testimonio de la habilidad de su ex compañero de equipo que su capacidad para engañar y desorientar no había disminuido en lo más mínimo. Jiraiya se enfrentó a dos opciones. O se quedó quieto y observó la situación durante un rato más, o se dedicó activamente a intentar encontrar la villa. La primera parecía una idea mucho mejor. No quería avisar a Orochimaru de que Konoha había descubierto su paradero y al menos algunas de sus intenciones, y no estaba del todo seguro de poder evadir a la astuta serpiente durante tanto tiempo. No, la primera opción era mucho mejor. De esa manera podría determinar si el hijo de su alumno tenía algo que ver con este lío antes de tomar acción. Por alguna razón, el shinobi de pelo blanco tenía una sensación de hundimiento en el estómago y eso lo hacía sentir incómodo. ¿Y por qué diablos todos los ninjas del sonido parecían tener una picazón perpetua? XXXXXXXX los gritos rasgan el aire en Hidden Village of Sound. Cualquiera que se acercara a la sala de control se sentía asqueado por los intensos gritos de dolor que resonaban en los extensos pasillos. Había estado sucediendo durante horas y no parecía que fuera a detenerse pronto. A la población shinobi que tuvo la desgracia de tener que patrullar cerca de la habitación con cierta regularidad, se preguntaron quién podría aguantar tanto tiempo de una tortura tan prolongada, pues no tenían ninguna duda de que el perpetrador de todo el caos de los últimos días habían sido capturados. Naruto, adormilado, se obligó a abrir los ojos. Tenía la boca abierta. No creía haberlo cerrado en aproximadamente una hora. ¿Una hora? No sabía cuánto tiempo había pasado. Su mundo era un torrente de dolor y fuego, su mente nublada y retraída en un intento por preservar su cordura. Sin embargo, estaba cerca de su punto de quiebre. Ningún humano podría hacerle esto a un niño, y Orochimaru estaba haciendo un buen trabajo demostrándolo. Levantando la cabeza, miró débilmente a su captor. El serpiente Sannin sonrió cruelmente ante la expresión lastimera que se extendía por el rostro del niño de 9 años. Sostenía una brillante espada plateada de doble filo en su mano derecha, con una lengua de fuego anaranjado bailando a lo largo del borde. Increíble, ¿no es así, Uzumaki-kun? Las cosas que un Jinchuriki le otorga a su Biju, usando la poca fuerza que tenía, el civil rubio de Konoha escupió un pegote de sangre y escupió a la cara de su enemigo. La vil mezcla salpicó el pómulo derecho del ninja desaparecido, goteando por la grieta de sus rasgos faciales antes de gotear desde su barbilla. El rostro de Orochimaru se contrajo con furia, y una vez más la espada de fuego se estrelló contra el torso del Jinchuriki. La columna de Naruto se arqueó de dolor. Un fuego líquido recorrió su pecho. No podía respirar ni moverse. Sus ojos se abrieron cuando otro grito salió de su boca, sus músculos se contrajeron intentando algo, cualquier cosa, para reducir el dolor. El Konoha Shinobi arrancó el arma de su cuerpo, fragmentos de músculo, piel y hueso se desprendieron de la herida cuando fue sacada con el arma. Había un gran charco de sangre debajo del cuerpo suspendido del rubio y solo estaba creciendo. El legendario shinobi de rostro pálido dio un paso atrás, su expresión se transformó en una de fascinación vengativa. Crimson Chakra chispeó a lo largo de la herida más reciente infligida en el cuerpo del niño, la estructura se unió cuidadosamente mientras la piel se deformaba y volvía a crecer sobre el agujero. Las habilidades regenerativas otorgadas a Uzumaki Naruto fueron asombrosas, superando con creces las de su espía de confianza Kabuto. Si pudiera extraer el secreto del cuerpo del niño, sería un gran avance para el ex ninja de Konoha. O, lo mantendría con vida por ahora, el tiempo suficiente para pagar la humillación que había causado en su pueblo. Lentamente, Orochimaru se alejó, dejando su espada Kusanagi en el asiento de una pequeña silla al fondo de la habitación. La sesión de tortura improvisada tuvo lugar en la sala de control del villaje. Orochimaru había hecho traer el cuerpo del rubio aquí para poder repartir la recompensa del niño mientras monitoreaba la restauración de su dominio. No dejaría que sus subordinados aflojaran en este momento crítico. Otto estaba débil y en un estado de confusión, no permitiría que la noticia de sus movimientos ocultos se filtrara al mundo exterior. Sus viejos camaradas eran un grupo astuto y lo encontrarían si cometiera el más mínimo error. Para Naruto, su mente fue una neblina de color rojo doloroso durante 5 minutos más.
Cuando el dolor se convirtió en un latido agonizante, luchó por levantar la cabeza y comprender lo que estaba pasando. La habitación estaba tenuemente iluminada, como la mayoría de las habitaciones en este lugar maldito, sin embargo, había una especie de computadora extendida al otro lado de la habitación. Desde su posición elevada y encadenada, el niño de 9 años apenas podía distinguir las luces parpadeantes de la pantalla. Fue una suerte que no estuviera más cerca. Estaba seguro de que los destellos brillantes solo servirían para empeorar el dolor en su cabeza. Poco a poco, sus fuerzas comenzaron a regresar a él. Parecía que el chakra del Kyuubi no solo reparaba su cuerpo, sino que también era un mecanismo de seguridad para cuando se quedara sin el suyo. ¿Por qué crees que quería aprender técnicas ninja? Para olvidarme de esto, todos tenemos que morir, niño. Ya sea en la batalla o acostados dentro de 80 años. ¿Sobreviviremos para protegernos o moriremos de hambre y dejaremos que nuestros enemigos nos maten? Las palabras de Chisui se filtraron lentamente a través de su cabeza, parecía que había pasado mucho tiempo desde que había tenido esa discusión con el optimista sobreviviente Uchiha. Lo que no daría por estar con el amigable usuario de Sharingan. Eres un gran luchador, sé que no eres un shinobi, pero seguro que puedes luchar como tal. Te esperé aquí todo este tiempo, ¿sabes? Estaba tan preocupado cuando me dijeron que estabas en el hospital y vine a verte de inmediato. Que es tan importante que no puedes confiarme con eso. ¿Cómo hemos vivido? No podemos sobrevivir sin confiar unos en otros. Es por eso que dejé ese orfanato en primer lugar. Imágenes de su tiempo junto con los 3 Jounin, Ero Sennin, el Sandaime e incluso los Ichirakus pasaron frente a su mente. ¿Cuántas veces se regodeó en la nostalgia, buscando un escape en sus recuerdos, en los pocos recuerdos agradables incrustados en su mente? La imagen del rostro sonriente de Tenten nadó ante sus ojos. ¿Estaba ella esperándolo incluso ahora? ¿Estaría ella esperándolo cuando regresara? Si alguna vez regresara. Quería olvidar este sentimiento. Esta soledad y tristeza. Ya no quería estar triste. No quería despertarme por la mañana con la imagen de la gente gritándome. O tirarme cosas en la cabeza una y otra vez, sus palabras volvieron a él mientras miraba sin ver frente a él. Su forma de vida se vio amenazada una vez más y empezaba a darse cuenta de que no era el mundo lo que necesitaba cambiar. No, fue él. Imágenes destellaron frente a él, imágenes de un hombre muerto, con una espada asomando en su pecho. Imágenes de cuerpos esparcidos por una calle como basura de un festival. Imágenes de 2 pueblos. Uno cubierto de pintura y el otro pasando rápidamente mientras se alejaba corriendo. El mundo era un lugar peligroso, shinobi hasta los dientes en todos los países. Las aldeas estaban tensas unas contra otras, reuniendo sus fuerzas para un momento en el que una vez más estallaría la guerra. Y dentro de todo esto, él era solo una mota insignificante, un espectador, mirando hacia adelante mientras el shinobi avanzaba. ¿Cuántas veces había pensado en sus elecciones? ¿Cuántas veces en el pasado había reafirmado sus razones de vivir? Su mente era un torbellino de emociones al recordar sus breves, pero brutalmente llenos de acontecimientos, 9 años. Y una vez más su miedo más oscuro saltó al frente de su mente. Y esa es toda la prueba que necesitas. Si te resistes, entonces hazte fuerte, lo suficientemente fuerte como para luchar contra mí. No has probado más que una partícula de mi fuerza, así que debes saber a qué te enfrentas. Pero debes saber esto. Seré regreso, y cuando regrese será tu muerte o la mía, Uzumaki Naruto. Uchiha Madara. El hombre que lo mataría. Algo primitivo, animal, burbujeó dentro del ser rubio de 9 años. Él conocía este sentimiento. Lo había sentido en Iwa cuando él y Anko estaban rodeados, y en un breve momento de comprensión lo reconoció por lo que era. Él sobreviviría. Y si eso significaba arruinar la vida de otras personas, que así fuera. Ya no era el pequeño niño de 4 años que solo quería seguridad. No, ya se había graduado de eso, y sus batallas con Orochimaru le habían mostrado su lugar en el mundo. Madara era mucho más fuerte que Snake Sannin, y si no podía compararse con la fuerza del hombre, entonces realmente necesitaba seguir adelante.
Y hacer sufrir la vida del ex Konoha Shinobi al mismo tiempo solo sería una ventaja adicional. Estiró las muñecas encadenadas y probó la movilidad de su cuerpo. Todo parecía funcionar bien, así que llegó el momento de hacer una pausa. Naruto sabía que solo tenía una ventaja en esta situación. El legendario ninja no parecía darse cuenta de que era un usuario de viento. Sería su única oportunidad de escapar. Mientras repasaba su plan una vez más, una luz roja parpadeante junto a una palanca llamó su atención por el rabillo del ojo. El rubio sonrió entre lágrimas. Orochimaru observó con brillantes ojos dorados mientras sus secuaces se dedicaban a reparar los daños en todas las habitaciones de la aldea subterránea. Esa maldita pintura estaba demostrando ser una decoración muy problemática. Había resistido todos los esfuerzos por borrarlo de las paredes. Sin embargo, sería un medio muy eficaz para la inscripción de sellos, especialmente los permanentes, si se tiene en cuenta la resistencia. Alejándose de los monitores ante el golpe bajo que resonó en la puerta de roble macizo de la habitación, el serpiente Sannin le dio permiso a Kimimaro para entrar. Orochimaru-sama, la limpieza va según lo planeado. Casi el 80% de la villa ha sido restaurada, pero la pintura está resultando difícil de quitar. Orochimaru tarareó pensativo. Una vez decidido, abrió la boca para dar nuevas órdenes a su súbdito más leal. Se detuvo al ver a Kaguya con los ojos muy abiertos, mirando algo detrás del otocaje de piel blanca. Una sensación de temor recorrió el cuerpo del ninja desaparecido. Mientras giraba lentamente la cabeza, lo primero que llamó su atención fueron las esposas utilizadas para suspender a su prisionero de cabello rubio de la pared. Fueron cortados limpiamente y colocados cuidadosamente uno al lado del otro en el suelo. No se veía al niño de 9 años. La cabeza de Orochimaru se giró. ¿Entonces podría usar un chakra? Su mente se sacudió al recordar una patada especialmente poderosa que se había visto obligado a esquivar. Debería haberlo visto. Estaba claro que Wind Chakra se había utilizado para aumentar ese movimiento. El rubio estaba sentado tranquilamente frente a la computadora que regulaba las entrañas del villaje. Los ojos del Snake Sannin se abrieron cuando vio al niño alcanzar la palanca de encendido de la sala del generador que alimentaba a toda la villa. No solo mantenía todos los componentes electrónicos en funcionamiento, sino que también era la fuente de muchos experimentos en los que el ninja desaparecido estaba trabajando actualmente. Uno de ellos era un nuevo conjunto de sellos explosivos lo suficientemente grande como para devastar una ciudad entera. Oye, Ebi-chan. ¿Qué hace esta cosa? Era una pregunta tan inocente, y Orochimaru extendió su mano intentando alcanzar al mocoso antes de que hiciera algo. Detener. Los dos ninjas del sonido solo pudieron observar con creciente horror cómo el cautivo empujaba la salida de energía al máximo de su rango. El efecto fue instantáneo. La enorme pantalla se volvió tan brillante que la luz de las velas se ahogó, la habitación se iluminó con las señales de advertencia parpadeantes que aparecían por toda su superficie. Con un impactante bang. La pantalla explotó y Naruto tuvo que agacharse rápidamente para evitar que el vidrio roto lo golpeara cuando los pedazos con bordes afilados fueron arrojados hacia afuera. La habitación volvió a quedar sumida en sombras poco iluminadas cuando la luz de la pantalla se apagó. El rubio Uzumaki se estremeció cuando se giró para enfrentar el silbido bajo que emanaba detrás de él. Tú, total imbécil. Bufón idiota. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Naruto se encogió de hombros con indiferencia. No. Respondió alegremente. Y entonces el mundo explotó. XXXXXXXX Jirai ya no tenía palabras para describir lo que estaba sintiendo en ese momento. Un minuto todo había estado en silencio, incluso los equipos de exploración se habían reducido y las cosas estaban volviendo a lo que él consideraría normal. Pero entonces hubo una explosión masiva, obviamente provocada desde el subsuelo cuando de repente grandes porciones de tierra comenzaron a hundirse hacia adentro. Fue entonces cuando Gama Zenin se dio cuenta de su error. Zaun Village no era un lugar tradicional. Orochimaru lo había situado bajo tierra. Genio en verdad. Pero esa era la menor de sus preocupaciones en ese momento.
Los sonidos de alarma comenzaron a sonar en algún lugar de la villa saqueada, eran tan fuertes que incluso los forasteros podían oírlos desde la superficie. Una gran nube de humo en forma de hongo se elevó desde arriba de los árboles y Jiraiya solo pudo mirar con interés mórbido mientras se alejaba flotando, llevado por los vientos del cielo. Los shinobi comenzaron a salir del suelo. Jiraiya ahora se dio cuenta de que lo que alguna vez creyó que eran baches, en realidad eran entradas. Actuando rápidamente, el legendario shinobi activó su jutsu de invisibilidad y saltó lejos de la conmoción. No podía quedar atrapado en la situación. Sería el peor momento posible para que alguien descubriera que estaba aquí. Agazapado en un arbusto, de repente se dio cuenta de una ráfaga de chakra fétido, que impregnaba el aire como un gas venenoso, induciendo miedo y paranoia en todos los que lo sentían. Era Naruto. ¿Qué diablos estaba pasando ahí abajo? Al menos tenía pruebas definitivas de que el niño de 9 años estaba aquí ahora. Ya no podía sentarse y presenciar los acontecimientos. Naruto estaba ahí abajo y eso cambió todo. Tenía que entrar, no había manera de que no lo hiciera después de obtener la información que había estado buscando. Si a eso le sumamos el aparente caos que se apodera de Village of Zaun, tendremos una situación potencialmente volátil. Tenía que sacar a su ahijado rubio de allí antes de que saliera lastimado. Armándose de valor, salió corriendo de su escondite y corrió lo más rápido que pudo hacia una de las entradas, una portilla toscamente tallada que conducía a una escalera de piedra. No tenía por qué preocuparse, a la velocidad a la que se movía, ninguno de los fugitivos podía siquiera verlo. Bajando las escaleras a toda velocidad, soltó su jutsu y volvió a aparecer a la vista cuando llegó al final de su descenso. Tenía una muy buena idea de la posición del rubio. Podía sentir el tumulto del chakra del Kyuubi, implacable mientras era emitido por el mocoso. Las explosiones sacudieron los pasillos subterráneos mientras Jiraiya avanzaba a buen ritmo hacia el centro de la fuente de poder monstruoso que pesaba sobre todo el aire a su alrededor. ¿Fue un ataque? No podía estar seguro, pero parecía como si hubiera venido del subsuelo. O el enemigo de Zaun ya estaba en la villa o había otra explicación. No tuvo tiempo de considerar todas las posibilidades. En ese momento, la seguridad de Naruto tenía prioridad. Caminó por el pasillo iluminado por velas, sin detenerse a considerar por qué las paredes estaban cubiertas de pintura. Más tarde se daría cuenta de que el serpiente Sannin había instigado la ira del rubio bromista, pero por el momento solo podía pensar en llegar a su cuasi protegido. De repente, algo golpeó su estómago y lo lanzó hacia atrás. En un instante, se levantó, con los pelos de punta erizados a la espera de una pelea. Ero Zenin. ¿Qué haces aquí? El Gamma Zenin solo podía mirar con los ojos saltones al niño de 9 años que parecía golpeado y ensangrentado, con grandes desgarros y agujeros decorando su ropa superior, pero no se veía ni una sola mancha en la piel suave y bronceada debajo. Naruto, ¿qué diablos hiciste ahora? El joven rubio miró de reojo la pregunta. ¿Quién y yo? Nada. El estómago ya hundido de Jiraiya se desplomó un poco más. Nada en realidad, el shinobi vestido de rojo y verde salió disparado hacia adelante, empujando su carga improvisada a un lado mientras una enorme lengua de llamas furiosas rugía por el pasillo. Ups. Creo que me atrapó. Jiraiya no le dedicó una mirada al dueño de la voz. Estaba demasiado ocupado observando al indignado Hokage de rostro pálido que se acercaba con pasos medidos. Y él no estaba feliz, en absoluto. Oro-chan. Hace buen tiempo hoy, ¿eh? No hubo palabras cuando ambos shinobi se lanzaron hacia adelante, una mancha roja y negra. En esos breves segundos, Naruto se dio cuenta de la verdadera brecha de fuerza entre él y los dos ninjas luchadores. El puño de Jiraiya se disparó hacia afuera, un devastador golpe dirigido a la barbilla de su adversario. El golpe golpeó al Hokage con forma de serpiente, pero rodó hacia atrás con el golpe, reduciendo la fuerza del golpe a medida que avanzaba. Jiraiya se vio obligado a saltar hacia un lado mientras otra bola de fuego corría hacia él, chamuscando el borde de su capa roja mientras volaba por el pasillo. Naruto. Sal de aquí. Yo me encargaré de esto.
No esperes despierto, te alcanzaré más tarde. El rubio lanzó una mirada escéptica a su protector antes de correr por el pasillo hacia su sello de chakra que había dejado en la entrada principal. Justo cuando desapareció de la vista, miró hacia atrás para vislumbrar la batalla. Fue increíblemente intenso, muy por encima de cualquier cosa que él mismo pudiera lograr. Una corriente de serpientes se deslizó rápidamente por el brazo derecho del ninja desaparecido, mordiendo y mordiendo al Gamma Zenin. Jiraiya saltó hacia atrás, un kunai cortó la convocatoria mientras se formaba un pequeño pantano debajo de su oponente. Saltando como una pantera, Orochimaru se pegó al techo, un par de shuriken volando desde sus manos extendidas, fallando a Jiraiya por un pelo mientras devolvía el fuego con su kunai. Naruto se giró y corrió lo más rápido que pudo. No encontró a nadie y su desconcierto aumentó a medida que más terremotos sacudían el complejo subterráneo. ¿Dónde diablos estaban todos? Ante el caos inminente, los aldeanos deberían estar saliendo de todos los callejones de escape disponibles y, sin embargo, los pasillos estaban tan silenciosos como una tumba. Subió las escaleras tan rápido como pudo, llegando al pequeño edificio que contenía la salida a la superficie. Corriendo, despejó la puerta, solo para detenerse rápidamente en seco. Parecía que su pregunta había sido respondida. Estaba rodeado por un gran número de shinobi, todos armados hasta los dientes y sonriendo como un grupo de hienas el día de la alimentación. Sombríamente, el joven rubio se preparó para pelear. No mataría innecesariamente, pero ya había tomado una decisión allí abajo. Si le forzaron la mano, no se anduvo con rodeos. Pero entonces, en un destello de inspiración, se dio cuenta de que podía salir de esta situación sin luchar. Todo lo que tenía que hacer era escapar, ¿verdad? Levantando las manos, lanzó la forma final de la técnica Chakra Vyakon, una que era exclusiva de él. Una oleada de chakra rojo demoníaco brotó de su cuerpo, el aura pesada golpeó al desprevenido Sound Shinobi. Los más débiles cayeron de rodillas bajo la presión malévola, mientras que los Jounin permanecieron congelados, con el sudor goteando sobre sus frentes. Naruto no perdió el tiempo. Saltando hacia adelante, chakra rebosaba alrededor de las plantas de sus pies, una ola se extendió desde sus talones en un estallido sónico mientras su pequeño cuerpo era lanzado en el aire. Cuando llegó al borde del claro, miró hacia atrás. No muera Zero Zenin y dicho esto, se bajó de la rama de un árbol y continuó su camino. Z y corte. Ok, capítulo 20, Dios mío, 20 capítulos. De ninguna manera. Todo terminado y terminado. Naruto está libre de las garras del malvado serpiente y se dirige a quién sabe dónde. Y en celebración del final de mis exámenes. Omar ¿qué pasó con el Kase no Yaiba? Un pelotón de 5 hombres de ninjas del sonido se dirigió hacia Konoha, con su destino y misión en mente. Tuvieron que entrar e infiltrarse en la aldea para los exámenes Chunin y, al hacerlo, prepararse para la invasión que Orochimaru-sama había planeado para la hoja oculta. Cuando llegaron al fondo del Valle del Fin, una kunoichi pelirroja se detuvo en la orilla del río que conducía a la gran cascada. ¿Eh? ¿Qué diablos es eso? Sus compañeros de equipo se giraron para mirar en la dirección que señalaba su dedo. Un pergamino solitario cubierto de nubes azules arremolinadas yacía cubierto de barro en el borde de la orilla. El color del pergamino estaba descolorido y el rollo de metal utilizado en el centro tenía un color marrón anaranjado por el óxido. Acercándose con cautela, la pelirroja ardiente recogió el pergamino con cuidado, pasando su mano por la abertura del rollo, una masa de barro manchando todo el apéndice. ¡Qué asco! ¿Quién diablos es así? Tayuya, las chicas no deberían decir malas palabras. Es impropio de su parte. Oh, ve *vip tú misma, vip madre vip. Las cejas de sus compañeros de equipo se alzaron ante su lenguaje grosero. ¿Sabía siquiera hablar sin decir obscenidades en cada frase? Tal vez era retrasada o no había aprendido bien el idioma. Haciendo caso omiso de las miradas incrédulas que le envió.
La pelirroja abrió el pergamino por completo, mirando las palabras descoloridas del pergamino que obviamente habían pasado demasiado tiempo en el agua. ¿Quién arrojaría un pergamino jutsu por una cascada? Tratando de discernir algo en el papel que tenía en las manos, la niña vio un pequeño sello escrito en la parte inferior con tinta negra espesa. Obviamente no se vio afectado por el efecto cohesivo del agua, quizás el creador del pergamino fue mucho más inteligente de lo que pensaba. Canaliza chakra aquí para obtener una técnica súper impresionante. Bueno, eso se explica por sí mismo. Tayuya colocó delicadamente su mano sobre el sello e hizo lo que le indicaba el pergamino. Hola Tayuya. En una gran nube de humo, la forma de la kunoichi quedó envuelta cuando se liberó el sello. Sus compañeros de equipo esperaron con la respiración contenida a que se disipara el humo. Sakon rió disimuladamente. La pelirroja se quedó inmóvil, todo su cuerpo bañado en omnipintura de los colores del arco iris. No se salvó ni un solo milímetro de piel o ropa. Oí, ese chico Uzumaki no usó ese tipo de cosas. El grupo se estremeció. Si alguna vez mencionaran su nombre frente a Orochimaru-sama, perderían la vida. El vientre de Hiroubo se tambaleó. Kimimaro masticó un hueso. Y Kidoumaru estaba ocupado construyendo su última web. Tayuya miró furiosamente el pergamino en sus manos, casualmente totalmente limpio. Había aparecido un nuevo mensaje en kanji parpadeante. Espero que les guste el nuevo trabajo de pintura. Recuerda lavar con harina de maíz. Tuyo hilarantemente Naruto Uzumaki. Dibujada debajo, había una caricatura tonta de un niño animado con un signo de victoria sosteniendo un pincel enorme, un arco iris decorado detrás de él. Lo que siguió no se puede describir aquí debido a la presencia ocasional de algún lector joven. Implicaba en gran medida el uso de una flauta, 3 grandes monstruos y muchas palabrotas. Naruto se preguntaría por qué se despertó con un resfriado tan fuerte por la mañana.